Anne pareció horrorizada cuando se acercó su brazo alrededor de Peter, abrazándolo con fuerza. «Está bien, puedes decirnos». Peter simplemente suena, reinando en sus sentimientos. «Probablemente sea mejor que deje algunas cosas fuera. No quiero preocuparme demasiado». Tanto Jason como Anne comenzaron a darse cuenta de que algo terrible le había pasado a Peter. Ya fuera por extraterrestres o por algunas personas enfermas aquí en la Tierra, había pasado por algo traumático y aún no estaba listo para decírselo. Anne lo presionó un poco más con su abrazo, con su voz suave. «Está bien, puedes decirnos cuando estés listo». Jason, aunque desesperado por saberlo, asendió con la cabeza. «Solo cuéntanos cuando puedas». Peter irritando, apreciando su comprensión. «Sin embargo, diré que los devastadores obtuvieron lo que se merecían». «¿Qué quieres decir?», su abuela preguntó con curiosidad. Peter respiró hondo y decidí contarlo todo. «Bueno, alguien me salvó. Un Jedi llamado Mace Windu. Mató a todos los devastadores y me salvó». Sus abuelos lo miraron, claramente desconcertados. «¿Un Jedi?», preguntó Jason. «¿Qué es eso?». Peter asintió, entendiendo su confusión. Un Jedi es como un guerrero con habilidades increíbles. Utilizan la fuerza, que es un campo de energía que les da poderes especiales. Pueden mover objetos con sus mentes, sentir las cosas antes de que sucedan e incluso influir en los pensamientos de las personas». Las cejas de Anne se tejen en escepticismo. ¿La fuerza? Esto suena difícil de creer, Peter. Peter tranquilizándome, sabiendo que esto era mucho para aprender. Lo hace, ¿verdad? Se rió antes de pasar a explicarlo. Después de que el maestro Windu me salvó, me llevó al templo Jedi. Allí, también fui entrenado como Jedi. Podía ver la duda creciendo en sus ojos, sus expresiones se volvían más escépticas. Sin decir otra palabra, Peter dirigió su atención a un cubo de basura cercano. Levantó la mano y, con un simple gesto, hizo que el bote de basura se elevara unos metros sobre el suelo. Jason y Anne jadearon, sus ojos se abrieron de shock mientras veían el bote de basura flotar sin esfuerzo en el aire. «Mira», dijo Peter, bajando el bote de basura de nuevo al suelo. «Es real. La fuerza es real, al igual que los Jedi lo son». Jason y Anne intercambiaron miradas atónitas, su escepticismo dio paso al asombro. Se volvieron hacia Peter, sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad. «Peter, eso es increíble», finalmente se las arregló para decir Jason. «¿Pero estás seguro de que no eres solo un mutante?», preguntó. Los ojos de Peter se abrieron de sorpresa por la mención de los mutantes. «Espera, ¿también están los X-Men en este universo?». No había oído hablar de ellos en absoluto desde que regresaba, pero tampoco había estado mirando exactamente. Al ver su reacción, Jason aclaró rápidamente: «No tenemos nada en contra de los mutantes, Peter. Serví en el ejército, y había algunos de ellos sirviendo a mi lado». Anne se mostró de acuerdo. «También he trabajado con un par de mutantes antes. Las noticias pueden hablar mal de ellos, pero son como todos los demás, solo con poderes especiales». Sus abuelos trataron de dejar claro que no lo odiarían por ser un mutante y que no tenía que inventar ninguna historia. Peter recuperó rápidamente la compostura, dándose cuenta de que los X-Men también existían en este universo. «No, no soy un mutante, o al menos no creo que lo sea. Pero parece que no me creerás completamente hasta que muestre alguna prueba, ¿eh?». Sin darles la oportunidad de responder, Peter sacó su teclado de datos de su bolsillo. Sus abuelos observaron el dispositivo con un curioso shock, nunca antes habían visto una tecnología tan avanzada. ¿Podría estar diciendo la verdad?, se preguntaron simultáneamente. Pero esa no era su prueba. Haciendo una llamada rápida, Peter esperó unos segundos antes de que Rocket contestara. «¿Qué quieres?». «Estoy ocupado actualizando nuestra nueva base». «Es bueno escuchar eso, pero necesito una recogida». Peter le dijo a Rocket que rastreara y pilotara su barco allí, o que alguien más de la tripulación lo haría si estaba ocupado. «De cualquier manera, estaré esperando junto al helicóptero». Rocket preguntó: «¿Qué? ¿Te has quedado sin combustible o algo así?». Peter irritando: «Algo así. Estaré esperando, así que no me dejes varado». Colgó la llamada y se volvió hacia sus abuelos, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y duda. «Vamos», dijo Peter. «¿Quieres ver pruebas, verdad? Así que sígueme y te mostraré algunas pruebas». Asintieron con la cabeza, de pie para seguirlo mientras salían del parque. Después de un rápido viaje en taxi fuera de la ciudad, Peter entró en el desierto con sus abuelos detrás. Mientras caminaban, Jason preguntó: «Peter, ¿a dónde vamos exactamente?».
Ann agregó, con un toque de preocupación en su voz, tal vez deberíamos dar la vuelta antes de perdernos. Pero justo cuando estaban empezando a preocuparse, una luz brillante brillaba desde el cielo cuando una enorme nave espacial aterrizaba delante de ellos, sacudiendo el suelo mientras aterrizaba. Ann y Jason observaron con la boca abierta y conmocionada mientras Peter miraba por encima de su hombro, sonriendo hacia ellos. Entonces, ¿me crees ahora? Antes de que pudieran responder, se abrió la rampa hacia el barco, y Grodd salió caminando, diciendo, «Yo soy Grodd». La vista de Grodd parecía ser demasiado para sus abuelos. Especialmente su abuela, que se tambaleó sobre sus pies y se desmayó en el acto, colapsando como una marioneta sin sus cuerdas. «Ana». Jason exclamó, con los ojos bien abiertos mientras trataba de atraparla, aunque era demasiado lento. Pero afortunadamente, Peter estaba allí, y con un movimiento de su mano, logró atraparla con la fuerza, levitándola de forma segura en el aire. C100, Proyecto Pegasus. Peter miró a sus abuelos, los ojos de Jason se llenaron de asombro y preocupación mientras se paraba cerca de Ann, que permaneció inconsciente después de su desmayo. Apoyando suavemente su uso de la fuerza, Peter dijo, «Creo que es mejor que la llevemos a la base. Ella estará más cómoda allí». Jason ascendió, todavía en estado de shock, pero confiando en el juicio de Peter. «Espera», preguntó, dándose cuenta de lo que Peter acaba de decir. «¿Qué base? ¿Tienes una base? Lo verás muy pronto». Peter le escuchó antes de recurrir a Grodd. «¿Quieres llevarnos de vuelta, grandullón?» «Yo soy Grodd». Grodd ascendió mientras se giraba y regresaba a la cabina. Mientras abordaban la nave espacial, la mirada de Jason regaba, absorbiendo cada detalle del interior, la tecnología avanzada diferente a cualquier cosa que había visto antes. «Oye», se volvió hacia Peter y le preguntó emocionado, «¿era un verdadero alienígena ahora mismo?» Peter sonriendo ante el entusiasmo de su abuelo, «Sí, se llama Grodd y es miembro de mi equipo. En realidad, también es un alienígena muy raro. Su especie está casi completamente extinta». «Boa». Jason murmuró, conmocionado y asombrado por toda la situación. Muy pronto, los motores del barco cobraron vida, y en cuestión de momentos, estaban en el aire. Peter los llevó a la llena enfermería de asientos cómodos y equipo médico avanzado. Él puso suavemente a su abuela en una cama, volviéndose hacia su abuelo, que todavía estaba de pie, mirando perdido. «Abuelo, ¿por qué no te sientas? Volveré pronto». Jason dudó, pero finalmente ascendió, sentado junto a Ann, con su mano acariciando suavemente su cabello. «Tómate tu tiempo, Peter», dijo en voz baja. «Estaremos aquí». Peter salió de la habitación, sacando su teclado de datos mientras caminaba. Necesitaba algo de espacio para pensar, para procesar lo que acababa de aprender recientemente. «No puedo creer que los mutantes también estén en este universo, y el mundo ya sabe de ellos». Pensó, su mente se acelera. Esto complica algunas cosas. Al encontrar un rincón tranquilo, se las arregló para aprovechar la red celular, llamando al número de Peggy con su teclado de datos. No tenía teléfono, pero con la tecnología a su disposición, eso no era un problema. Después de unos momentos, la llamada se conectó. La voz de Peggy llegó, cautelosa y curiosa. «Hola. ¿Quién es este?» Peter irritando, escuchando su voz familiar. «Es Peter. No tenía previsto llamar tan pronto, pero acabo de recordar que nunca llegamos a terminar nuestro juego. Todavía me debes una respuesta a una pregunta». Hubo una breve pausa y luego Peggy Sesper. «Pregunta, Pedro. Cuéntame todo lo que sabes sobre los mutantes», dijo Peter, con su tono directo. La sorpresa de Peggy fue evidente. «¿Los mutantes? ¿Por qué quieres saber de ellos?» Peter se rió. «Yo respondería a eso, pero ya has usado todas tus preguntas». Ella dejó salir una risa molesta pero divertida. «Bien. Los mutantes son individuos nacidos con un gen mutado conocido como el gen X que les otorga habilidades extraordinarias. Desde rasgos menores como los pies palmeados hasta habilidades poderosas como el control de los elementos. Tristemente, la sociedad los teme y los malinterpreta, que los pinta como monstruos o amenazas». Peter escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. «Los mutantes generalmente se dividen en dos facciones principales», continuó Peggy. «Uno está dirigido por un mutante llamado Charles Xavier. Dirige una escuela para jóvenes superdotados, donde enseña a los jóvenes mutantes a controlar sus poderes y aboga por la coexistencia pacífica con la humanidad. La escuela es relativamente nueva, pero trabajan en estrecha colaboración con el gobierno para fomentar la comprensión y la aceptación». La curiosidad de Peter creció. «¿Y la otra facción?», preguntó, ya adivinando qué era. «La Hermandad de los Mutantes», dijo Peggy, su tono oscureciendo.
liderado por un mutante muy peligroso llamado Eric Lansher, que se llama a sí mismo Magneto, ya que puede controlar el metal. La hermandad cree en la supremacía mutante y está dispuesta a usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. Peter frunció el ceño. ¿Nazis mutantes, esencialmente? Desafortunadamente, sí, respondió Peggy. Es una situación peligrosa y delicada. Mutantes como Xavier intentan construir puentes, mientras que Magneto y sus seguidores los queman. Peter se apoyó contra la pared, profundamente en su pensamiento. ¿Por qué el gobierno permite que Magneto funcione? ¿No pueden detenerlo? Peggy sospechó. No es tan sencillo. Magneto es increíblemente poderoso, y sus seguidores son devotos. Es como tratar de atrapar el humo con las manos. El gobierno es cauteloso, tratando de evitar escalar toda la situación. Peter avanzando, entendiendo la complejidad. Por lo tanto, los mutantes son temidos, incomprendidos y divididos. Suena como un barril de pólvora listo para explotar. Exactamente, aceptó Peggy. Es un equilibrio frágil, y cualquier movimiento equivocado podría tener consecuencias catastróficas. Peter se frotó las sienes, sintiendo el peso de este nuevo conocimiento. Gracias, Peggy. Te volveré a llamar pronto. Espera, Peter, trató de evitar que colgara. Quería preguntarte cómo hablas con tu familia. Al terminar la llamada para evitar la inmenosía de Peggy, Peter miró fijamente al techo, su mente se aceleró. La existencia de mutantes añadió otra capa de complejidad a su ya caótica vida. Necesitaba averiguar cuidadosamente sus próximos pasos. ¿Tal vez deberías visitar a los Men? Se preguntó, sería genial conocer a Wolverine al menos. Al regresar a la habitación donde estaban sus abuelos, encontró a Jason sentado junto a Anne, que se estaba despertando lentamente. Sus ojos se abrieron y miró a su alrededor, desorientada. Pedro. Ella murmuró, lo vio. Él corrió a su lado, tomando su mano. Estoy aquí, abuela. Te desmayaste. ¿Cómo te sientes? Los ojos de Anne se abrieron de par en par cuando recordaba lo que vio antes de desmayarse. Peter. Ese era un verdadero alienígena, ¿verdad? Peter no pudo evitar reírse cuando se dio cuenta de que ella repetía las palabras exactas de su marido. Sí, su nombre es Groot. Wow. Jason asintiendo con la cabeza. Eso es lo que dije. Peter pasó la siguiente hora respondiendo a las preguntas de sus abuelos. Jason y Anne escucharon atentamente, sus expresiones cambiando de soca curiosidad y de vuelta. Les contó todo lo que querían saber, desde su entrenamiento Jedi hasta sus aventuras a través de la galaxia. Cada detalle se encontró con ojos bien abiertos y jadeos ocasionales. Así que eres un Jedi, dijo Jason, con su voz llena de asombro. ¿Y puedes usar esta fuerza para hacer todo tipo de cosas? Peter se encogió de hombros. Muy bien, sí. Y aunque no me clasificaría exactamente como un Jedi normal, mi rango es técnicamente un caballero Jedi. Cuando el barco se acercaba a la nueva base flotante de Peter, Jason y Anne miraron por la ventana, con los ojos abiertos de asombro. La base se ciernía con gracia en el aire, una estructura masiva con líneas elegantes y luces brillantes. Parecía algo salido de una película de ciencia ficción. ¿Es esa la base de la que estabas hablando? Jason preguntó, su voz se llenó de asombro. ¿Es todo tuyo? Peter ascendió. Hace unos días, sí. Bienvenido a la Sala Roja. El barco aterrizó sin problemas dentro del hangar, y mientras desembarcaban, Peter guió a sus abuelos a través de la base en expansión. La inmensidad y la tecnología avanzada dejaron a Jason y Anne sin palabras. Groot lo saludó vacilantemente, preocupado de que pudiera asustar a la pareja de ancianos de nuevo. Yo soy Groot, en un tono hospitalario. Anne le sonríe calurosamente a Groot, todavía sorprendida por su presencia. Hola, Groot, ¿verdad? Encantado de conocerte. A continuación, Peter guió a sus abuelos a través de la base, presentándolos a su tripulación en el camino. Al principio, Revan, Rocket y los demás estaban desconcertados por los visitantes inesperados. Sin embargo, una vez que se enteraron de que Jason y Anne eran los abuelos de Peter, se calentaron rápidamente, dando una bienvenida mucho más amable. A medida que la noche se hacía tarde, Peter llevó a sus abuelos a una acogedora habitación preparada para ellos. Puedes quedarte aquí esta noche. Descansa un poco. Anne parecía vacilante. Pedro, espera. Ella llama, deteniéndola mientras intenta irse. ¿Qué pasa? Preguntó Peter. Yuemem, tarareó, ¿no puedes quedarte con nosotros? No quiero dejar tu lado. No después de que finalmente te hayamos vuelto. Querida, no seamos demasiado pegajosos.
Dijo Jason, envolviendo un brazo alrededor de su esposa para calmarla. Volviendo a Peter, añadió, solo prométenos que no volverás a desaparecer. El corazón de Peter le dolía por su miedo. Los dio a ambos con un fuerte abrazo. Te lo juro, no voy a desaparecer. Me voy a la cama. Anne y Jason se relajaron, sus preocupaciones se aliviaron. Buenas noches, Peter, dijo Anne en voz baja, con lágrimas en los ojos. Buenas noches, abuela. Buenas noches, abuelo, respondió Peter, con la voz caliente. Observó cómo se instalaban en la habitación, sintiendo un profundo sentido de amor y gratitud. Dejándolos descansar, Peter caminó por el pasillo, con una mezcla de emociones que se arremolinaba dentro de él. Los pasillos, suavemente iluminados con un suave brillo, lo guiaron a su habitación, donde finalmente se permitió relajarse. Cerrando la puerta detrás de él, Peter respiró hondo y se trasladó a su cama. Sacó el archivo horrible que Peggy le había dado sobre Carol Danvers y el proyecto Pegasus, la curiosidad y la determinación se mezclan en su mente. Se acostó contra sus almohadas y abrió el archivo, ansioso por descubrir los detalles que había dentro. Las primeras páginas proporcionarán un resumen del proyecto Pegasus, una iniciativa gubernamental de alto secreto centrada en aprovechar la energía de fuentes exóticas como combustible para los viajes espaciales que teóricamente sería más rápido que la hipervelocidad. Debería haber sabido que Peggy redactaría todo lo que mencionaba las fuentes de energía que estaban usando. Peter suspiró molesto, su curiosidad ardiendo. Lo que sea, estoy seguro de que lo averiguaré tarde o temprano. El proyecto había atraído a algunas de las mentes más brillantes y los pilotos de prueba más valientes, incluida Carol Danvers. Los ojos de Peter se deslizaron sobre la jerga técnica, centrándose en lugar de las secciones sobre Carol. Su participación en el proyecto Pegasus se destacó por su papel como piloto de la Fuerza Aérea elegido para los vuelos de prueba. El archivo detallaba sus habilidades excepcionales y su actitud intrépida, cualidades que la hicieron una candidata ideal para una misión tan arriesgada. Mientras pasaban las páginas, Peter leyó sobre el fatídico vuelo de prueba que lo cambió todo. Carol había estado pilotando un avión experimental diseñado para probar los límites de la fuente de energía del proyecto. Durante el vuelo, algo salió terriblemente mal. El archivo mencionaba una misteriosa oleada de energía y una explosión que llevó a su desaparición. A pesar de los extensos esfuerzos, no se dejó rastro de Carol, solo se pudo recuperar el avión estrellado. El informe oficial la enumeraba como desaparecida, presuntamente muerta. Sin embargo, él sabía que lo más probable es que ella estuviera viva y en algún lugar del Imperio Nukri, lo cual era preocupante. Me pregunto si aterrizará en la Tierra como en la película. Esperaba que lo hiciera, ya que encontrarla sería mucho más tedioso de lo contrario. Las horas pasaban desapercibidas mientras Peter seguía leyendo, su mente corriendo con pensamientos y preguntas. Finalmente, cuando la fatiga comenzó a reclamarlo, cerró el archivo y lo colocó a su lado. Se recostó, mirando el techo, sus pensamientos se calmaron mientras se dormía lentamente. Mientras tanto, Carol Danvers voló a través del vasto vacío del espacio hacia el borde exterior. La misión de su maestro, Darth Sidious, se hizo eco en su mente, un mantra implacable que no podía ignorar. Ataca a la Federación de Comercio. Habían elegido alinearse con Darth Plagueis, el ex maestro de Sidious, y ahora que tenían ser eliminados. El metal frío de los controles de la cabina se sentía extrañamente familiar bajo sus manos enguantadas. Su barco, elegante y amenazante, se deslizó a través de las estrellas con propósito. Sin embargo, a pesar de la claridad de su misión, algo se sintió mal. Destellos de recuerdos desconocidos se entrometieron en sus pensamientos, imágenes de una vida pasada, de una persona diferente. Un nombre susurró en su mente. Carol. Murmuró, el sonido extraño pero extrañamente reconfortante. ¿Quién era Carol? ¿Y por qué se sintió como si conociera este nombre tan íntimamente? El chip incrustado en la parte posterior de su cabeza pulsó con una frecuencia insidiosa, grabándole su obediencia a Sidious. Sus mandamientos eran la ley, su voluntad suya. Pero estos recuerdos, estos fragmentos de otra existencia, se estaban haciendo más fuertes, más persistentes. A medida que se acercaba a su objetivo, una enorme flota de la Federación de Comercio, su mente luchó con estos destellos. Vio luces de un piloto de la Fuerza Aérea, una mujer con determinación y un espíritu feroz. Ella vio camaradería, un sentido del deber y un sentido de pertenencia. Ella sacudió la cabeza, tratando de disipar las imágenes. Concéntrate, se dijo a sí misma. La misión es lo único que importa. Los barcos de la Federación de Comercio salieron a la vista, sus imponentes estructuras bloquearon las estrellas detrás de ellos. Carol inició el ataque, sus poderes cobraron vida mientras voló de su barco en una furia ardiente. Las explosiones iluminaron el vacío,
Los escombros se dispersaron en todas las direcciones mientras disparaba ráfagas de energía a la flota, todo su cuerpo brillando con poder. Pero entonces, otro recuerdo le llamó la atención, esta vez, más vívido que antes. Estaba de pie en la tierra, rodeado de amigos, bebiendo en un viejo bar. La visión era tan clara, tan real que le dejó sin aliento. En esa fracción de segundo de distracción, un barco de la Federación de Comercio disparó de vuelta, sus cañones láser se dirigieron hacia ella. Sus ojos se abrieron de par en par mientras trataba de esquivar, pero no era lo suficientemente rápido. ¡Ah! Ella gritó, su cuerpo se balanceaba violentamente cuando un solo disparo logró dar en el blanco, el dolor se le abrazó el costado donde faltaba un trozo de piel y carne, la sangre corría de su herida abierta. Apretando los dientes, Carol luchó por mantenerse consciente, su visión borrosa por el dolor y los recuerdos conflictivos. Apenas logró escapar de la siguiente ráfaga de fuego de cañón mientras se retiraba a su barco, lejos del peligro inmediato. Cuando su barco comenzó a sufrir daños y su conciencia comenzó a desvanecerse, Carol sabía que tenía que escapar. Ella puso el barco para saltar al hiperespacio, con la esperanza de huir más que los buques de la Federación de Comercio. Justo antes de que su barco sufriera daños catastróficos, se las arregló para iniciar el salto. Las estrellas se alargaron en rayas de luz, y su barco dañado se estremeció, apenas manteniéndose unido mientras se alejaba. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el vórtice arremolinado del hiperespacio. El nombre resonó en su mente una vez más, una línea de vida en medio del caos. Villancico. Su barco se alegró a través de lo desconocido, su destino es incierto. Y cuando la oscuridad la reclamaba, quedó un pensamiento, ¿quién soy realmente? C-101, 2 sobre todo. Al día siguiente, Peter Quill, acompañado por sus abuelos Jason y Ian, entró en una tienda llamada Ted World. La tienda era un refugio para los amantes de la música, llena de estantes forrados de CD y carteles de bandas legendarias que adornaban las paredes. Peter tenía la intención de actualizar su colección de música desde que regresó a la Tierra después de una ausencia de 5 años. Y ahora, con Natasha y su familia a salvo, finalmente tuvo algo de tiempo libre para ir de compras. Sus abuelos, que no estaban dispuestos a dejar su lado por el momento, lo habían acompañado. Él había invitado a Natasha, pero ella se negoció, no queriendo entrometerse en el tiempo de su familia. Cuando entraron, el aroma familiar del plástico fresco los saludó. Peter lideró el camino, con sus ojos escaneando los estantes en busca de cintas de casete. Sus abuelos lo siguieron de cerca, hablando en voz baja entre ellos. «Sabes, tu madre solía arrastrarnos a lugares como este todo el tiempo», dijo Jason, sonriendo melancólicamente. A ella le encantaba su música. Ann inclinando la cabeza, con los ojos empañados. Ella pasaría días en lugares como este si la dejamos. El corazón de Peter se calentó con la memoria de su madre y su amor por la música. Era algo que había heredado de ella, una pasión que lo había llevado a través de muchos momentos oscuros de su vida. Sin embargo, a medida que entraban en la tienda, Peter se dio cuenta de un problema evidente. A pesar del nombre de la tienda, no había cintas de casete a la vista. En cambio, los CD dominaron todos los estantes. Peter frunció el ceño, una ola de frustración lo avaló. No tenía un reproductor de CD y no estaba seguro de querer renunciar a su querido Walkman y sus casetes. Eran una conexión con su madre, una parte tangible de su pasado. Al ver el dilema de Peter, Jason se acercó al hombre en la caja. «Disculpa», comenzó, «por casualidad no tienes ninguna cinta de casete, ¿verdad?» El empleado, un anciano de pelo gris con gafas y una expresión desconcertada, miró hacia arriba. ¿Casetes? ¿Para qué querrías esas cosas viejas? Los jóvenes quieren CD hoy en día. Peter se volvió para discutir, pero cuando vio al hombre, se congeló. El empleado parecía sorprendentemente familiar. Fue Stan Lee, el legendario escritor y creador de cómics que apareció como un cameo en todas las películas de Marvel. Pero esto no era una película. La boca de Peter se abrió en estado de shock. ¿Stan Lee? Peter apenas podía creer sus ojos. ¿Fue una especie de broma cósmica? Stan le suena a sabiendas, aparentemente desinhibido por la reacción de Peter. ¿Sabes qué, chico? Puede que tengamos algunos casetes en la parte de atrás. Se dio la vuelta y dijo, «Oye, Jarry. ¿Todavía estás ahí atrás?» Una voz áspera respondió desde la habitación de atrás, «¿Qué quieres ahora, viejo?» Cuando Jarry salió, los ojos de Peter se abrieron aún más. El hombre se parecía exactamente a George Lucas, el creador de Star Wars. El corazón de Peter le latía en el pecho. Esto tenía que ser una broma. ¿Estaban estos dos dioses de este universo cruzado jugando con él? Ignorando el shock de Peter, Stan Lee le dio un gesto a Jarry. ¿Tenemos algún casete sobrante?
Jarre gruñó, frotándose la barbilla cuidadosamente. Tal vez. Dame un segundo. Desapareció de nuevo en la habitación, dejando que Peter procesara lo que acababa de ver. Un minuto más tarde, Jarre regresó con una gran caja llena de cintas de casete, algunas viejas y otras nuevas, y la colocada en el mostrador. Ahí tienes, chico. Eso es lo que tenemos. Siéntete libre de revisarlo. Caminando sobre cáscaras de huevo frente a quienes creían que tenían que ser dioses, Peter comenzó a dudar en tamizar los casetes. Sus abuelos estaban a su lado, sin saber de los seres de los que estaban en presencia. Jerry volvió a la parte trasera de la tienda, murmurando, si eso es todo, me echaré una siesta. No me despiertes de nuevo, viejo. Sorprendido por su partida, Peter dijo respetuosamente, gracias, Jerry. Jarre simplemente gruñó y saludó por encima de su hombro, desapareciendo en la espalda. Cuando se fue, Stanley comenzó a quejarse, los niños en estos días no tienen respeto por sus mayores. Cuando empezamos esto, nunca supe que mi pareja sería tan perezosa. Peter preguntó si Stan estaba hablando de la tienda de discos o tal vez de la creación de este universo crossover en su conjunto. Tenía que ser lo último, ¿verdad? Perdido en los pensamientos, Peter fue devuelto a la realidad por su abuelo que le dio unas palmaditas en el hombro. ¿Encuentra algo bueno, Peter? Peter murmuró, vamos a averiguarlo y continuó buscando en la caja. Encontró casetes desde los años 70 hasta 1992, viendo muchas bandas que le gustaban. Cualquier cosa de 1993 parecía fuera de su alcance, y se dio cuenta de que tendría que comprar un CD para ello. Quizás debería mejorar. Pensó. Su corazón se saltó un latido cuando encontró un casete para el álbum de Alice in Chains, Dirt, que tenía una de sus canciones favoritas de su vida pasada, The Bones. Emocionado, puso el casete en su Walkman, que estaba atado a su cintura, y se puso los auriculares. Mientras jugaba, la música le llenaba los oídos, trayendo una sonrisa a su cara. Torretas de policía, los huesos de Alice in Chains, torretas de policía. Varias notas musicales. Varias notas musicales. Varias notas musicales. Varias notas musicales. Junto a él, sus abuelos sonrieron, felices de ver a Peter divirtiéndose. Incluso Stanley se escuchó, viendo a Peter con una mirada consciente. Mientras sonaba la música, Peter no pudo evitar pensar en su madre. Sabía que a ella le habría encantado esta canción. Mientras los riffs de la guitarra resonaban en sus oídos, sintió una profunda conexión con ella. Por un momento, todo se sintió bien en el mundo. Si tan solo estuviera aquí. Mientras Peter estaba perdido en la música, asintiendo con la cabeza al ritmo, tamizó la caja de cintas de casete. Hizo una pequeña pila de cintas que planeaba comprar, colocándolas cuidadosamente en el mostrador una por una. Junto a él, Jason y Ian miraron con sonrisas cariñosas, recordando el pasado. De repente, el chirrido de los neumáticos interrumpió la atmósfera tranquila. Todos en la tienda dirigieron su atención a la ventana delantera. En el exterior, un Lamborghini amarillo brillante se había detenido abruptamente, con la música sonando desde sus altavoces. El conductor, claramente despreocupado por la etiqueta del estacionamiento, ocupó 2 lugares cuando salió. El hombre tenía unos 20 años, con el pelo oscuro despeinado y una perilla que le dio un encanto un poco pícaro. Llevaba ropa casual, una camiseta ajustada, vaqueros de diseño y zapatillas de deporte de aspecto caro. Si uno mirara de cerca, notaría los detalles sutiles que gritaban lujo, las costuras finas, la tela de alta calidad y los logotipos inconfundibles de las marcas de primer nivel. Al salir del coche, una mujer que paseaba a su perro por la carretera gritó, «Dios mío, es Tony Stark». Dentro de la tienda, Jason y Ian intercambiaron miradas, sus expresiones se volvieron sombrías. Recordaron a los padres de Tony, Howard y Maria Stark. Aunque nunca habían conocido a Tony, habían conocido a Howard a través de su servicio militar. Después de todo, Stark Industries siempre había sido un nombre de confianza, proporcionando al ejército equipo y armamento de vanguardia. Incluso había un dicho entre los soldados, si no ves un emblema de Stark Industries en tu equipo, entonces ya estás muerto, especialmente si ves un logotipo de Hammer Industries. Jason suspiró, viendo a Tony caminar hacia Ted World. Se parece a Howard, murmuró. Anna ascendió, sus ojos siguiendo a Tony. Me pregunto cómo le ha ido desde entonces, bueno, ya sabes. Jason frunció el ceño. Se ve sano. Tony entró en la tienda, su presencia llamó la atención inmediatamente. Miró a su alrededor, caminando los estantes con un ligero interés hasta que su mirada cayó sobre la pila de cintas de casete en el mostrador. Una cinta, en particular, le llamó la atención, 12 of the Past de AC/DC, su banda favorita.
Al parecer, esa es una cinta de casete de $10,000 hoy en día. Muy raro. Lo busqué. Incapaz de resistirse, Tony cogió el casete. Jason y Ian intentaron detenerlo y explicarle que las cintas ya estaban tomadas, pero Tony fue rápido, con los dedos agarrando el casete antes de que pudiera decir nada. Pero antes de que Tony pudiera cogerlo, Peter, sintiendo el movimiento, instintivamente agarró la muñeca de Tony, deteniéndola. «Esos son míos», dijo Peter, quitándose los auriculares con la mano libre. Tony gruñó de dolor, sus ojos se abrieron mientras trataba de tirar de su mano hacia atrás, pero el agarre de Peter era demasiado fuerte. «Oye». Tony exclamó, el casete volvió a caer al mostrador. Peter se volvió para mirar hacia Tony, sus ojos se abrieron de sorpresa cuando se dio cuenta de a quien estaba sosteniendo. Hombre de hierro. La sorpresa de Peter hizo que soltara abruptamente la muñeca de Tony. Tony, que se había alejado con todas sus fuerzas, de repente se encontró libre y tropezó hacia atrás, casi tropezando, pero logrando atraparse a sí mismo a tiempo. Peter rápidamente se puso bajo control, pareciendo disculpándose. «Lo siento», dijo, volviéndose hacia Tony, que estaba enderezando su ropa. Jason y Ian, preocupados, preguntaron, «¿Estás bien?» Tony lo saludó con una sonrisa casual. «Estoy bien, no se ha hecho daño». Luego se aclaró la garganta y se volvió hacia Peter, señalando el casete de AC/DC. «¿Cuánto cuesta el casete?» Peter se encogió de hombros. «Ni siquiera lo he comprado todavía, y cuando lo haga, no lo venderé». Tony irritando, girándose hacia el empleado detrás del escritorio. «Te daré 10 veces el precio de ese casete», le dijo a Stan Lee. «En vez de eso, me lo vendes a mí». Peter se quedó mirando a Tony. «Oye, maldito, yo estuve aquí primero». La sonrisa de Tony se ensanchó. «Esto es capitalismo, chico. El que tiene más dinero siempre gana. Aprende eso ahora y estarás menos decepcionado en el futuro». Pero para sorpresa de Tony, Stanley negó con la cabeza. «Lo siento, pero el niño estuvo aquí primero. Vendértelo sería como sacar comida del carrito de alguien en una tienda de comestibles. Simplemente no me sentaría bien». La sonrisa desapareció de la cara de Tony. Peter se rió, dándole una mirada engreída a Tony. «Sí, ahora vete a la mierda, sucio perdedor. Estas son mis cintas». Jason y Ian aprendieron inmediatamente a Peter. «Cuidado con tu idioma, Peter». Peter parecía tímido. «Lo siento, abuelo, abuela». Pero no se disculpó con Tony, claramente disfrutando de la oportunidad de medirse con el tipo rico que generalmente consiguió lo que quería. Pero hoy no, pensó en diversión. La expresión de Tony se endureció. «¿Sabes quién soy?» Peter se encogió de hombros con indiferencia. «¿Un snob que desperdicia dinero?», dijo, asegurándose de no maldecir esta vez. Tony no pudo evitar reírse de eso. Había pasado un tiempo desde que alguien tuvo la audacia de hablar con él así. La mayoría de la gente le besó el culo, con la esperanza de obtener algo de él, ya sea dinero o poder. «Soy Tony Stark», dijo, esperando que Peter quedara impresionado. Pero Peter asintió con la cabeza sin sentido. «Genial, soy Peter», dijo y volvió a buscar a través de los casetes, borrando completamente el ego de Tony en segundos. Tony se quedó allí por un momento, asombrado por la falta de interés de Peter. Por una vez, se encontró sin palabras mientras Peter continuaba revisando casualmente las cintas, ignorándolas por completo. C-102, aterramiento forzoso. Muy pronto, Peter terminó de revisar la caja de casetes, seleccionando los que quería y colocándolos cuidadosamente en el mostrador. Pagó por ellos, agradeció a Stan respetuosamente, ya que no quería enfadar a un Dios todopoderoso, y se despidió. «Gracias por la ayuda. Y dile a Jarre que también le di las gracias». Stan le suena calurosamente. «En cualquier momento, chico. Disfruta de la música». Peter se acercó y salió de la tienda, con sus abuelos siguiendo de cerca. Cuando pisaron la acera, Tony salió corriendo detrás de ellos, con una mirada decidida en su cara. «Espera». Tony llamó, poniéndose al día con ellos. «Te daré $1000 por ese casete». Los abuelos de Peter jadearon en estado de shock, pero Peter parecía divertido. «No me interesa», dijo, sacudiendo la cabeza. Tony hizo una mueca, claramente frustrado, pero no dispuesto a darse cuenta por vencido. $5000. Peter se rió, disfrutando de la interacción. «No». «10,000», insistió Tony, su tono se vuelve más desesperado. La diversión de Peter solo creció. «Lo siento, todavía no estoy vendiendo». Los ojos de Tony se estrecharon. $50,000.
Los abuelos de Peter intercambiaron miradas preocupadas, pero Peter acaba de levantar una ceja. No. 100.000, dijo Tony a través de los dientes apretados. Peter irritando. Buen intento, pero no. La frustración de Tony era palpable, pero siguió presionando. $500.000. Los abuelos de Peter parecían desmayarse, pero Peter no se inmutó. No está sucediendo. Tony respiró hondo, llegando claramente al final de su paciencia. $1.000.000. Gritó, no dispuesto a darse cuenta por vencido. En este punto, ya no se trataba del dinero o del casete, se trataba de ganar y hacer que Peter concediera. Tony sabía que con una sola llamada podría recibir un casete correspondiente al final del día, y costaría infinitamente menos que su oferta actual. Pero ya no quería un casete cualquiera, quería el de Peter. Jason y Ann parecían estar a punto de sufrir ataques al corazón. Peter, tal vez deberías venderlo, sugirió Jason, con su voz temblando. Siempre podemos encontrar otro. Peter miró a sus abuelos con una sonrisa tranquilizadora antes de volverse hacia Tony, su sonrisa se ensanchó. No hay trato. Tony lo miró fijamente, desconcertado y conmocionado. ¿Hablas en serio?, preguntó, genuinamente desconcertado. ¿Qué idiota rechazaría $1.000.000? Peter se encogió de hombros. No se trata del dinero para mí. Este casete significa algo para mí. Y honestamente, verte tan desesperado por comprarlo es bastante entretenido. Tony reía frustradamente, moviendo la cabeza. Realmente eres otra cosa, chico. Peter se encogió de hombros, todavía sonriendo. Entiendo mucho. Con eso, Peter se dio la vuelta y se alejó, sus abuelos a su lado, dejando a Tony de pie allí, totalmente atónito, con una expresión estupefacta en su cara. Justo cuando comenzaba a procesar lo que había sucedido, Tony se apresuró tras ellos, gritando, «¡Espera!». Peter se dio la vuelta, levantando una ceja. «¿Qué? ¿Ahora son $1.000.000.000?» Tony irritando. «¿Me entregarías la cinta si lo fuera?». Peter negó con la cabeza. «No, no necesito dinero». Tampoco era una mentira, ya que el dinero de la tierra era un poco inútil para él, y era tan fácil de adquirir si realmente lo necesitaba. Tony frunció el ceño, desconcertado. «¿Entonces, eres rico?», preguntó, adivinando que Peter ya era rico. Después de todo, ¿quién rechazaría $1.000.000.000 por una sola cinta de casete? Peter negó con la cabeza de nueva. «No. De hecho, soy tan pobre como ellos. Sin casa, sin coche, sin cuenta bancaria, y solo algo de dinero de bolsillo que robé de un cajero automático hace unos días», reveló, sabiendo que encendería la curiosidad de Tony. Sus abuelos jadearon, sus expresiones se convirtieron en shock. «Peter, ¿hablas en serio?», Jason preguntó, con su voz llena de preocupación. Ann añadió, «será mejor que mientas». Tony, por otro lado, miró a Peter con un nuevo interés. La admisión de robo no lo desconcertó, de hecho, hizo que Peter fuera aún más intrigante. ¿Has hackeado un cajero automático?, Tony preguntó, su curiosidad despertó. Peter se encogió de hombros, despreocupado. «No hice daño a nadie. Acabo de hacer que escupa dinero». Los ojos de Tony se iluminaron mientras se acercaba, su voz cayendo en un rápido balbuceo. «¿Cómo lo hiciste? ¿Usaste un skime o fue una explotación de software? ¿Anuló el protocolo de cifrado o forzó el firmware?». Peter simplemente irritando, disfrutando de la emoción de Tony. «Algo así», respondió de forma crítica. «Ahora, si no te importa, tengo algo de música que escuchar». Con eso, Peter se volvió de nuevo, yendo por la calle, pero sus abuelos se detuvieron y se volvieron hacia Tony. Jason extendió la mano. «Señor Stark, soy Jason Quill, y esta es mi esposa, Ann. Queríamos ofrecer nuestras condolencias por la pérdida de tus padres. Howard fue un hombre extraordinario». Ann asintió, con una suave sonrisa en su cara. «Estamos en el ejército y conocimos a Howard muchas veces. Aunque no estábamos cerca, lo conocíamos bastante bien. Siempre se dedicó a su trabajo y a ayudar a los demás. Stark Industries ha hecho mucho por los militares y creo que puedo hablar por todos los soldados cuando digo que apreciamos todo». Tony les dio la mano, con una sonrisa agridulce cruzando su cara. «Gracias. Significa mucho escuchar eso». Jason ascendió. «Cuídate, señor Stark. Tenemos que ponernos al día con nuestro nieto». Con eso, se apresuraron a volver a unirse a Peter, que ya estaba escuchando uno de sus nuevos casetes, perdido en su propio mundo. Tony se quedó allí, viéndolos ir, sintiendo una mezcla de emociones. Había conocido a un niño interesante que había rechazado $1.000.000 sin sarreñar, y sus abuelos habían conocido a su padre imbécil.
fue mucho. Mientras se marchaban, Tony se acercó al reloj a la boca y presionó un botón. Jarvis, necesito que hagas una verificación de antecedentes de Jason, Ann y Peter Quill, especialmente de Peter. Es el más interesante del grupo. Jarvis respondió con prontitud. Sí, señor. Tony se acercó a su Lamborghini, entró y subió los motores de su radio a todo volumen mientras el coche arrancaba. Sonriendo ante la canción que sonaba, subió el volumen y se fue, su mente se aceleró con pensamientos sobre la intrigante familia que acababa de encontrar. Torretas de policía Bomb de Tacteam Torretas de policía. Cuando Peter y sus abuelos regresan, Jason y Ann no pudieron evitar preguntar, Peter, ¿por qué no aceptaste el dinero? $1.000.000 es mucho. Peter se encogió de hombros, con un aspecto despreocupado. Quise decir lo que dije. Realmente no necesito el dinero. Tengo superpoderes literales. Si quisiera o necesitara dinero, podría hacerlo con bastante facilidad. Diablos, incluso sin mis poderes, podría salir del planeta y extraer asteroides o incluso comprar algo de oro barato y traerlo de vuelta. Después de todo, la galaxia mayor no valora el oro tan alto como la Tierra. No necesito el dinero de Tony Stark. Jason y Ann asintieron lentamente, dándose cuenta de que si Peter quería, probablemente podría ser incluso más rico que los Stark. Peter continuó con una sonrisa, además, fue divertido meterse con Tony Stark de esa manera. No creo que esté acostumbrado a que la gente le diga que no, el malcriado. Su abuela le azotó ligeramente el hombro, con una sonrisa divertida en su cara. Cuidado con tu idioma. Peter se rió, notando la pequeña risa que también venía de su abuelo. Sí, sí. Pero tienes que admitir que fue bastante divertido. Jason sonoro, sacudiendo la cabeza. Fue, Peter. Definitivamente lo fue. Continuaron su caminata, el estado de ánimo ligero y lleno de risas, disfrutando de la experiencia única del día. Más tarde esa noche. En todo el país, en el norte del estado de Nueva York, en la escuela de jóvenes superdotados de Xavier, la mansión, una estructura expansiva y estatuaria, estaba envuelta en un silencio sereno. Sus numerosas ventanas brillaban débilmente a la luz de la luna, revelando un interior lleno de aulas, dormitorios e instalaciones de entrenamiento de última generación para jóvenes mutantes. Los niños y muchos de los maestros estaban profundamente dormidos, las lecciones y actividades del día los habían agotado. En su oficina, el profesor Charles Xavier, un hombre de aspecto digno de unos 60 y mediados de años, con la cabeza calva y los sabios ojos azules, se sentó en su elegante silla de ruedas, mirando por la ventana al cielo nocturno de arriba. Al otro lado de la habitación, la televisión todavía estaba encendida, arrojando un brillo suave mientras reproducía una reciente entrevista de noticias con Bolivar Trask, un hombre pequeño con una presencia poderosa, su traje impecablemente adaptado a su marco corto, su bigote y sus gafas, que le daban un aire de intelecto y benevolencia. Pero a pesar de su apariencia de modales suaves, Charles sabía la verdad sobre Trask, un xenófobo despiadado, de corazón frío, arrogante y genocida obsesionado con la extinción de la raza mutante. La voz de Trask llenó la habitación, goteando de falso altruismo mientras hablaba sobre la misión de su empresa de mejorar la condición humana y su propio descontento a todas las cosas relacionadas con los mutantes. El presentador de noticias se inclina hacia adelante, su expresión escéptica. Estamos hablando de una décima de nuestra población. Si estos mutantes, como los describe, ya están viviendo entre nosotros, entonces están viviendo aquí en paz. ¿Por qué deberíamos estar tan preocupados? Trask se ajustó sus gafas y respondió, permíteme leerte algo. Por favor, dijo el presentador de noticias, inclinándose hacia atrás. Trask abrió una carpeta, revelando un documento dentro. Esto fue adquirido de un amigo mío de la CIA, comenzó, con su voz firme. Es una disertación escrita por un mutante en la Universidad de Oxford. Y cito, para el Homo neanderthalensis, su primo mutante, el Homo sapiens, que somos nosotros, fue una aberración. La llegada de la especie humana mutada, el Homo sapiens, fue seguida por la extinción inmediata de sus parientes menos evolucionados. Trask cerró la carpeta con un chasquido y miró directamente a la cámara. Bueno, ahora somos los neandertales, así que, ¿qué nos pasa? Cada palabra avivaba las llamas de los sentimientos antimutantes en todo el mundo, y Charles tuvo que contener su rabia, negándose a mirar la pantalla. Sabía que hacerlo solo lo enfadaría más, especialmente porque eran sus propias palabras las que el pequeño duende estaba leyendo, sacadas de contexto, por supuesto, lo que lo hizo aún más exasperante. Afortunadamente, esta no fue la primera vez que escuchó esta entrevista, ya que fue solo una repetición, lo que le ayudó a contener su creciente furia. Pero de repente, mientras continuaba, algo llamó la atención del profesor.
Afuera, el cielo nocturno se iluminó, y un trozo de metal en llamas descendió como una estrella fugaz, chocando contra el bosque detrás de la escuela. El impacto sacudió el suelo, como un pequeño terremoto, sacudiendo los cimientos de la mansión. Alarmado, Charles murmuró para sí mismo, ¿qué es eso? C-103, música embriagadora. Habían pasado unos días desde que Peter, ahora en posesión de sus preciados casetes, se había sumergido de cabeza en un atracón musical. Su barco resonaba con el sonido de la música explosiva día y noche. La emoción de Peter no tenía parangón mientras bailaba, golpeaba la cabeza y descansaba, completamente absorto en su nueva música. Su equipo, Groot, Cosmo, Howard, Revan, Rocket, Teves, Lilla y Floor, inicialmente habían tratado de soportar el ruido constante, incluso disfrutándolo al principio. Sin embargo, pronto encontraron refugio en la base flotante de la habitación roja, incapaces de soportar el implacable asalto sónico. Incluso sus abuelos, Jason y Ann, que se habían reunido con él recientemente, les resultó difícil mantenerse al día con la fiesta sin parar de Peter. Sin embargo, una persona estuvo a su lado a lo largo de todo, Natasha Romanoff. Entrenada como viuda negra desde una edad temprana, Natasha se había perdido gran parte de su infancia y adolescencia. Este fue su momento para disfrutar de placeres simples. Se unió a Peter para escuchar música, comer comida rápida e incluso jugar videojuegos, donde de alguna manera se las arregló para superarlo, para su gran molestia. Hoy, sin embargo, fue diferente. Peter tenía una reunión programada con la directora Peggy Carter, de la que se había olvidado por completo. Pero sus abuelos, conscientes de su cita, decidieron recordárselo. Jason y Ann se acercaron al barco, el sonido de la música explosiva se hizo más fuerte a medida que se acercaban. Torretas de policía, no puedes tocar esto de MC Hammer. Torretas de policía. Intercambiaron miradas divertidas antes de entrar, instantáneamente bombardeados por la música. La sala de estar era un desastre, salpicada de envoltorios de comida rápida y latas de refrescos vacías. En el centro del caos, Peter estaba bailando con energía, imitando los movimientos de MC Hammer. Llevaba un sombrero de lado y no llevaba camisa, perdido en el ritmo. Natasha se sentó cerca, riendo y casi cayendo de su asiento. Jason y Ann se pararon en la entrada, sonriendo a la escena. Esperaron pacientemente hasta que la canción terminó. Natasha aplaudió, todavía riendo. Peter, sonriendo, la señaló. Tu turno, Nat. Ella sacudió la cabeza, sin reírse más. No hay manera. Solo conozco el ballet y el baile de salón. Peter irritando. Entonces muéstrame lo que sabes. Es justo. Estoy seguro de que puedo encontrar una canción que se ajuste. Pero antes de que Natasha pudiera responder, Jason se aclaró la garganta, captando su atención. Peter dio la vuelta, sus ojos se abrieron de sorpresa. Rápidamente agarró su camisa, se la puso y se ajustó el sombrero. Oye, chicos, dijo Peter, un poco tímido. Natasha se enderezó, tratando de parecer más presentable. Señor y señora Kill, saludó. Jason y Ann miraron alrededor de la desordenada habitación. Peter, tal vez deberías limpiar esto antes de que empiece a crecer cualquier hongo, sugirió Ann. Natasha se puso de pie de inmediato, corriendo frenéticamente para empezar a limpiar. Lo siento mucho, dijo. Peter levantó la mano, deteniéndola. Relájate, se volvió hacia sus abuelos. Mira esto. Con un movimiento de la mano, usamos la fuerza para recoger telequinéticamente toda la basura, moviéndola al compactador del barco. Luego levitó los artículos de limpieza, desinfectando rápidamente toda la habitación. Natasha y sus abuelos observaron con asombro. Ahí, limpio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Has venido a escuchar música con nosotros? Todavía tengo algunos casetes a los que aún no he llegado. Sus abuelos sacudieron la cabeza, con sonrisas exasperadas que se formaban en sus rostros. No, Peter, dijo Ann con delicadeza. Hoy tienes una reunión con la directora Carter. ¿Lo olvidaste? Los ojos de Peter se abrieron de par en par mientras revisaba la fecha. Oh, mierda, murmuró, dándose cuenta de que tenían razón. En el helipuerto de un aeropuerto privado, Peggy Carter estuvo de pie con Nick Fury y Phil Coulson, los tres revisando sus relojes de forma intermitente. Peter Kill llegó casi una hora tarde a la reunión que había programado hace días, dejándolos esperando con una creciente frustración. Fury suspiró, cruzando los brazos. Será mejor que este chico tenga una maldita buena razón para llegar tarde. Coulson se mostró de acuerdo. No es que no tengamos nada mejor que hacer. Peggy, siempre la diplomática, trató de mantener la calma. Tal vez tuvo una emergencia. Vamos a darle un poco más de tiempo.
Justo cuando ella dijo esto, el sonido inconfundible de las palas del helicóptero llegó a sus oídos, acompañado de una melodía distante pero familiar. A medida que el ruido se hacía más fuerte, podía escuchar una canción muy familiar sonando sobre el rugido del helicóptero. Torretas de policía. El hijo afortunado de Creedence Clearwater Revival. Torretas de policía. Coulson entrecerró los ojos a la distancia. Es él. Fury frunció el ceño, la canción le recordó la guerra de Vietnam. Tal vez. Pero, ¿de dónde sacó un helicóptero ruso? Peggy inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tal vez la habitación roja? La canción se hizo más clara a medida que se acercaba el helicóptero soviético. Coulson negó con la cabeza. Es raro escuchar esa canción de un helicóptero ruso. Pronto el helicóptero aterrizó antes de que ellos, ya a través de la ventana de la cabina, pudieran ver a Peter Quill en los controles, Natasha Romanoff a su lado. En lugar de salir del helicóptero, Peter lo saludó. Fury, Coulson y Peggy intercambiaron miradas antes de subir a bordo. Tan pronto como estuvo dentro, Peter despegó de nuevo, las palas del helicóptero ahogaron la mayoría de los sonidos, excepto la música a todo volumen. Rápidamente se pusieron auriculares para comunicarse sobre el ruido. Me alegre de verte, Peter, saludó Peggy, su tono educado pero bordeado de molestia. Fury no perdió el tiempo. Llegas tarde. Peggy le disparó a Fury con una mirada de advertencia. Nick, tal vez tenía una buena razón. No saquemos conclusiones precipitadas. Antes de que pudiera terminar, Peter cortó, encogiéndose de hombros. En realidad, nada. Me olvidé de que nos reunimos hoy. La compostura de Peggy casi se agrieta. Fury le dio una mirada que gritó te lo dije, mientras que Coulson soltó una risa seca, aunque sus ojos traicionaron su irritación. El helicóptero voló sobre el desierto, su destino aún desconocido para Peggy, Fury y Coulson. A medida que ascendían a través de un horrible parche de nubes, la curiosidad de Peggy se apoderó de ella. Peter, ¿a dónde vamos exactamente?, preguntó, su tono bordeó la impaciencia. Peter le sonrió. Verás. Segundos después, rompieron la capa de nubes, y la vista que tenían delante les dejaron sin aliento. Una enorme base flotante se cernía sobre las nubes, una impresionante estructura de tecnología e ingeniería avanzada. Por supuesto, Peter siempre había tenido la intención de mantener la existencia de la Sala Roja en un secreto muy bien guardado. Sin embargo, permitir que Peggy reclutara a las viudas negras hizo inevitable que descubriera su existencia, como muy probablemente le dirían. Así que, en lugar de complicar las cosas, Peter decidió que era mejor desvelar la Sala Roja ahora. De esta manera, no tendría que perder el tiempo dando vueltas. Bienvenido a la Sala Roja, anunció Peter, con un toque de orgullo en su voz. Oh, lo que solía ser la Sala Roja. Me hice cargo después de tratar con el general Dreykov. Los agentes de Shield y Peggy se sorprendieron en silencio, con los ojos bien abiertos mientras absorbían la maravilla tecnológica mucho más allá de cualquier cosa que hubieran visto. Incluso las instalaciones más avanzadas de Shield palidecen en comparación. Peggy recuperó rápidamente la compostura. Peter, ¿estarías dispuesto a vender esto a Shield? Estaríamos dispuestos a pagarte generosamente. Peter pensó un momento antes de sacudir la cabeza. No, no necesito tu dinero. Peggy lo intentó de nuevo, ofreciendo, el precio podría ser de cientos de millones, tal vez incluso millas de millones. ¿Estás seguro de que no quieres vender? Peter se rió, sorprendiendo a todos. Recientemente rechacé $1.000 millones por una cinta de casete. No podrás influir en mí con dinero. Al ver sus expresiones confusas, continuó, pero no me importaría que usaras la Sala Roja cuando lo necesitas. Aunque solo tú, no confío en nadie más en Shield. Coulson levantó una ceja. ¿Por qué no? Peter le echó un vistazo y le dijo, ¿hablas en serio? Antes de responder, porque no los conozco. ¿Dejas que extraños en los que no confías entren en tu casa? La explicación parecía satisfacerlos, aunque Peggy todavía parecía contemplativa. Peter agregó, además, tengo otras razones para no confiar en Shield. Pero lo descubrirás después de la reunión. Su comentario críptico los dejó curiosos y preocupados a medida que se acercaban a la base flotante. Las puertas del hangar se abrieron automáticamente y Peter aterrizó expertamente el helicóptero dentro. Por supuesto, eligió un hangar secundario lejos de su barco, sin querer que Peggy o Shield supieran todavía sobre sus viajes espaciales. El helicóptero se aterrizó y el grupo desembarcó, todavía asombrado por la maravilla tecnológica en la que acababan de entrar. Sígueme, las viudas están esperando, instruyó Peter mientras se iba, el grupo lo seguía. Peter y Natasha guiaron a Peggy, Fury y Coulson a través de los laberínticos pasillos de la base flotante de la habitación roja.
Y finalmente, llegaron al auditorio, donde las viudas negras adultas se habían reunido, curiosas y expectantes. Peter los había convocado sin explicar por qué, y ahora esperaron, confiando en él implícitamente después de que los hubiera liberado del agarre hipnótico de la sala roja. Cuando Peter, que se había puesto la máscara en el camino, entró, los murmullos en el auditorio se calmaron, con todos los ojos volviéndose hacia él. Peter subió al escenario, con Peggy, Fury y Coulson siguiendo de cerca. Peggy estaba un poco sorprendida por el graso número de viudas negras, alrededor de 150 o más, mucho más allá de las estimaciones anteriores de S.H.I.E.L.D. Se dio cuenta de lo poderosa que había sido la sala roja. Gracias por reunirte, dijo Peter, con su voz a través de la gran habitación. Sé que te llamé aquí sin mucha explicación, pero es importante. Le dio un gesto a Peggy, que acercándose y ayudando a la multitud. He hecho un trato con la mujer detrás de mí, un trato que afecta a todos y cada uno de ustedes. La habitación zumbó de confusión y preocupación mientras las viudas negras intercambiaban miradas ansiosas. Los susurros llenaron el aire, sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y aprehensión mientras trataban de descifrar lo que el anuncio de Peter podría significar para su futuro. Peter continuó, ella ha aceptado adquirir documentos para todos ustedes, incluidos los niños que no están aquí, lo que los hará ciudadanos de los Estados Unidos. Esto significa que puedes vivir como quieras, lejos de tu pasado, como quien quieras ser. Un nuevo comienzo en una vida normal, lejos de matar y manipular. La multitud comenzó a murmurar, la emoción y la audacia se mezclaron entre ellos. Algunos estaban emocionados por la perspectiva de la libertad y una nueva vida, mientras que otros eran cautelosos, inseguros de lo que estaba por venir. Por supuesto, dijo Peter, esto no es gratis. Como dije, hicimos un trato. Aquellos que fueron cautelosos hace unos momentos asintieron, anticipando una captura. A cambio de su ayuda, he aceptado permitir que hable contigo. Ella dirá algunas palabras y tú escucharás, eso es todo. Recuerda, no estás obligado a hacer nada más que escuchar. Peter dio un paso atrás y Peggy subió al escenario. Ella miró a la multitud antes de aclararse la garganta. Soy Peggy Carter, la directora de S.H.I.E.L.D. Su presentación provocó algunas reacciones de la multitud, especialmente de las viudas más experimentadas que se habían encontrado con S.H.I.E.L.D. antes. Veo que algunos de ustedes pueden haber oído hablar de S.H.I.E.L.D., continuó Peggy con una sonrisa. Eso está bien. Lo hace mucho más fácil. Ella dijo, haciendo una pausa por un momento. Es posible que muchos de ustedes ya hayan adivinado por qué estoy aquí, pero para aquellos que no lo han hecho, estoy aquí para reclutarlos. Ella reveló, dando un paso hacia el borde del escenario, asomándose sobre la multitud. S.H.I.E.L.D., o la División Estratégica de Intervención, Aplicación y Logística de la Patria, es una agencia de inteligencia global encargada de proteger a la Tierra de todas las amenazas, tanto terrestres como extraterrestres. Unirse a S.H.I.E.L.D. ofrece muchos beneficios. Recibirás un alto salario, beneficios integrales y tiempo de vacaciones, pero sobre todo tendrás la oportunidad de usar tus habilidades para una causa mucho mayor que tú. Protegerás a las personas y marcarás una verdadera diferencia en el mundo. Ella hizo una pausa, asegurándose de hacer contacto visual con varias de las mujeres. Pero quiero ser honesto contigo. Este trabajo no es fácil. Puede ser peligroso, y las horas son largas. Te enfrentarás a desafíos que te probarán de maneras que no te hayan probado antes. Pero si estás dispuesto a asumir esos desafíos, S.H.I.E.L.D. puede recomendarte un lugar donde tus habilidades y experiencias serán valoradas y dadas a un buen uso. Pero como ya sabes, concluyó Peggy, solo estás obligado a escuchar. No tienes que aceptar mi oferta. Eres libre de elegir tu propio camino. Esta garantía liberará gran parte de la tensión en la habitación. Sin embargo, sé que al menos una fracción de ustedes no querrán vivir vidas normales y aburridas. Y para aquellos a los que les gustaría vivir un poco más peligrosamente, estaría más que feliz de tomarte bajo mi protección. Y como ella adivinó, una pequeña fracción de las viudas estaban definitivamente interesadas, con los ojos iluminados ante la perspectiva de una nueva misión. Pero antes de que nadie pudiera aceptar su oferta, Peter se puso al lado de Peggy. Antes de que alguien tome cualquier decisión que altere la vida, dijo, recomendaría tomarse un tiempo para pensar en esto. Esta es una decisión importante de la vida y no deberías tomarla a toda prisa. Peggy parecía un poco molesta, ya que un puñado de viudas estaban a punto de estar de acuerdo antes de que él hablara, pero ella mantuvo la compostura, sabiendo que necesitaba mantener una buena imagen frente a esos reclutas de alto nivel. Cuando las viudas comenzaron a irse, para contemplar su oferta, Peter se volvió hacia Peggy. Está bien, ahora que eso está hecho, sígueme. Tengo algo importante que mostrarte. Capítulo 104. Unirse a la lucha, por un precio.
Mientras Peter conducía a Peggy, Fury y Coulson fuera del auditorio, Natasha se quedó atrás. Iré a hablar con las viudas, a ver cuál es su decisión, dijo. Peter ascendió. Muy bien, nos vemos más tarde. Peter se quitó la máscara cuando entró en el pasillo. Peggy, incapaz de contener su curiosidad, preguntó, ¿qué pasa con la máscara? Peter siguió caminando. Dado que las viudas se irán, pensé que sería mejor que no supieran mi identidad. Mis abuelos también llevan mascarillas a su alrededor. No creo que ninguno de ellos intente nada contra nosotros, pero nunca se sabe con algunas personas. Es mejor mantener nuestras identidades ocultas hasta que se hayan ido. Peggy ascendió, entendiendo la precaución. Especialmente cuando se trata de tus abuelos. Serían objetivos fáciles. Peter accedió a estar de acuerdo. Mientras caminaban, Peggy tomó el momento para quejarse alegremente. Sabes, Peter, quería estrangularte cuando hablaste cuando estaban a punto de aceptar mi propuesta. Peter se rió. No puedo hacerlo demasiado fácil para ti, ¿verdad? Además, ¿quién sabe? Tal vez incluso más estén de acuerdo en unirse a S.H.I.E.L.D. después de que hayan tenido algo de tiempo para pensarlo. Peggy frunció el ceño. Ya veremos. Después de unos momentos de silencio, Peggy volvió hacia Peter de nuevo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Peter irritando, dando un giro y abriendo una puerta que conducía a una oficina. Entra y averigua. Peggy, Fury y Coulson siguieron curiosamente a Peter hasta la oficina. La habitación estaba poco iluminada, con estantes forrados con carpetas y documentos, algunos de los cuales todavía estaban esparcidos por el escritorio de las investigaciones anteriores de Peter. Cerró la puerta detrás de ellos, asegurándose de que su conversación se mantuviera privada. Bienvenido a la antigua oficina del general Dreykov, dijo Peter, gesticulando. Aquí es donde encontré algo que necesitas ver. Se acercó a un escritorio grande y abrió un compartimento oculto, sacando una gruesa pila de documentos. Los colocados en el escritorio, extendiéndolos para que los demás los vieran. Peggy, Fury y Coulson se acercaron, sus ojos escaneando los títulos y fragmentos de información visibles en las páginas superiores. Estos son documentos de S.H.I.E.L.D. e Hydra, comenzó Peter, en tono serio. Los encontré mientras saqueaba este lugar. Muestran vínculos claros entre S.H.I.E.L.D. e Hydra. Diablos, algunos de ellos son incluso documentos de S.H.I.E.L.D. que mencionan los pedidos de Hydra. La cara de Peggy se puso pálida cuando comenzó a leer los periódicos. Esto no puede ser correcto, murmuró, su incredulidad es evidente. Hydra fue erradicada. Casé hasta el último miembro después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que haber algún tipo de error. Peter ascendió. Sé que es difícil de creer, pero solo lee los documentos y lo entenderás. Estoy seguro de que lo sabrás mejor que yo. Pero, por lo que he aprendido, Hydra parece haber estado escondiendo dentro de S.H.I.E.L.D., creciendo en fuerza y manipulando los eventos desde las sombras. La Sala Roja fue una de las pocas, si no las únicas, bases que operaban fuera de la influencia directa de S.H.I.E.L.D. ¿Así que estás diciendo que Hydra se ha estado desviando de S.H.I.E.L.D.? Pero, ¿por cuánto tiempo? La expresión de Fury se endureció mientras reconocía uno de los documentos, escaneando las líneas de texto, sus ojos comenzaron a ensancharse lentamente a medida que leía. Peter ascendió de nuevo. Exactamente. Estos documentos muestran a los agentes de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D., pasando información, desviando recursos y tomando el control de forma lenta, pero segura. Les permitió un momento para leer antes de agregar. Parece que Dreykov tenía su propia agenda y recogió estos documentos como palanca o seguro contra otros miembros de alto nivel, porque no se me ocurre ninguna otra razón por la que mantendría toda esta evidencia. Coulson, que todavía está procesando la información, hojeó los papeles. Esto es irreal. ¿Cómo pudo haber ocultado esto durante tanto tiempo? Peter se encogió de hombros. ¿Cómo se supone que lo sepa? Solo encontré los documentos. Tienes suerte de que sea un tipo tan agradable, o de lo contrario vosotros, tontos ciegos, todavía estaríais en la oscuridad. Ignorando el golpe de Peter, Peggy miró hacia arriba de los periódicos y dijo, Hydra siempre ha sido buena escondiéndose a plena vista. Se adaptan, se mezclan y esperan el momento adecuado para golpear. Parece que han estado esperando su tiempo, acumulando fuerzas y esperando la oportunidad adecuada. Pero me aseguré de que se hubieran ido, estoy seguro de ello. Vi el final de Hydra con mis propios ojos. ¿Cómo puede ser esto posible? Ella miró a los periódicos una vez más, su incredulidad se convirtió lentamente en una sombría aceptación. Peter le dio una mirada comprensiva. Bueno, como dice el viejo mito, si se corta la cabeza de una hidra, dos más tomarán su lugar. Fury dejó el documento que estaba leyendo y miró a Peggy. Señora, ¿cómo propone que nos ocupamos de esto?
Peggy permaneció en silencio durante un momento antes de responder, no estoy segura. Necesitamos un plan, comenzó Coulson, mirando a Peggy y Fury. Sí, no mierda, murmuró Furia. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Técnicamente estamos luchando aquí. Hydra es S.H.I.E.L.D. ahora. Coulson afirmó, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Un movimiento equivocado y les damos una propina. Los agentes de Hydra irán a la clandestinidad y perderemos la oportunidad de erradicarlos. Necesitamos encontrar una manera de identificar a cada agente de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. antes de que podamos actuar, de lo contrario, corremos el riesgo de poner en peligro a los verdaderos agentes de S.H.I.E.L.D. que no son miembros de Hydra. La frente de Fury frunció el pensamiento, ¿pero cómo? No pueden ser lo suficientemente tontos como para mantener una lista de agentes, ¿verdad? Peggy, con la enormidad de su tarea, agregó, es posible. Después de todo, ¿cómo se supone que deben saber quién es S.H.I.E.L.D. y quién es Hydra? No me sorprendería si hubiera una lista de agentes de Hydra en algún lugar. La pregunta es, ¿cómo lo tenemos en nuestras manos? Reflexionó sobre varias ideas y estrategias, y la conversación se intensó a medida que trataron de encontrar un camino a seguir. Después de un tiempo, Peggy se volvió hacia Peter, que había estado escuchando en voz baja. Peter, ¿qué piensas de todo esto? Peter se encogió de hombros con indiferencia. Este es tu problema. Solo soy un ciudadano preocupado que te da la información. Peggy frunció el ceño ante su respuesta. Si te importan esas viudas negras, entonces es tu problema. Al menos algunos de ellos se unirán a S.H.I.E.L.D., que, como hemos aprendido hoy, es básicamente Hydra. Puedo hacer todo lo que puedo para protegerlos, pero es difícil cuando no sé de quién protegerlos. Por no hablar del resto de las viudas que eligen vidas normales, también estarán en peligro para obtener los documentos, tengo que pasar por S.H.I.E.L.D., para que Hydra se entere de ellos bastante rápido. Ella miró a Peter directamente a los ojos. ¿Crees que alguno de ellos estará a salvo? ¿Crees que Hydra los dejará solos? Porque aunque probablemente no lo sabían, técnicamente eran agentes de Hydra. Y por lo que recuerdo, Hydra no tiene una política de jubilación. Matarán o secuestrarán a esas mujeres, sin mencionar a los niños, que serán fáciles de elegir. Después de todo, siempre podrían entrenar a los estudiantes de la Sala Roja si los consiguen. La expresión de Peter cambió mientras Peggy hablaba, la realidad de la situación se hundió. Bueno, mierda. Empezó a darse cuenta de que no podía permanecer tan desinvolucrado como esperaba. Peggy terminó su discurso con una súplica final. ¿No eras tú quien quería darles la oportunidad de vivir una vida normal y feliz? No lo conseguirán si Hydra no es atendida. Peter se gimió molesto, frotándose las sienes. Bien, bien. No tienes que ponértelo tan horrible. Te ayudaré. Se detuvo un momento antes de añadir, por un precio, por supuesto. La sonrisa victoriosa de Peggy se atenuó en exasperación. Ella se dio cuenta de que Peter quería ayudar, él solo necesitaba una razón para hacerlo. Afortunadamente, ella le había dado esa razón. Fury se burló, murmurando, Greedy Star. Mientras Coulson ponía los ojos en blanco. Peggy miró a Peter, una mezcla de curiosidad y aprensión en sus ojos. Muy bien, ¿qué quieres, un cambio de tu ayuda? Peter pensó por un momento antes de responder. Primero, antes de llegar a mi pago, solo quiero dejar claro que ya me debes incluso por mostrarte esta información. Peggy ascendió a regañadientes de acuerdo. Sí, tienes razón. Te lo debemos. Peter continuó, me gustaría combinar el favor que ya me debes con mi pago. Y a cambio, quiero lo que sea que estuvieras usando para impulsar el proyecto Pegasus. No tenía ni idea de lo que era, ya que este universo no debería tener una piedra espacial, pero sabía una cosa, la quería. Los ojos de Peggy se abrieron de par en par cuando escuchó esto. Eso es una gran petición. Estamos hablando de uno de los objetos más poderosos que S.H.I.E.L.D. tiene en su poder. Ella hizo una pausa, pensando en ello. No sé si puedo hacer eso. Peter levantó la frente. Eres el director de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Peggy hizo una pausa por un momento antes de responder, sí, pero todavía hay gente por encima de mí. Peter respondió, ¿y está seguro de que ninguno de ellos está relacionado con Hydra? Por supuesto, ya sabía que esto era definitivamente cierto, pero no podía decirlo sin ninguna prueba. Sus palabras hicieron que sus ojos se ensancharan, ya que esa posibilidad era muy real y también muy probable. Peter continuó, después de todo, sería difícil para una organización como S.H.I.E.L.D. no notar una sanguijuela operando en su propio patio trasero. La única explicación posible es que tu jefe o jefes son corruptos. Tal vez no todos, pero al menos uno. Peggy lo pensó por un momento, el peso de sus palabras se hundió. Finalmente, ascendió con la cabeza. Muy bien,
Peter. Estoy de acuerdo con su acuerdo, pero solo si Hydra es erradicada y su ayuda resulta invaluable para el proceso. De lo contrario, tendrás que pedir otra cosa. Peter asintiendo, satisfecho con los términos. Él salió la mano. Trato. Peggy se estrechó la mano, sellando el acuerdo. Trato. Con su acuerdo en vigor, se volvieron a centrar en la monumental tarea que tenían por delante. Peter miró a su alrededor a Peggy, Fury y Coulson. Dado que te estoy ayudando, probablemente sea mejor que comencemos a usar la sala roja como nuestra base de operaciones. Pero déjame dejarlo claro, no dejes a nadie más aquí sin mi permiso. Aceptaron fácilmente, aliviados de tener una base segura donde pudieran trabajar sin preocuparse por los infiltrados de Hydra. Peter continuó, y como las viudas no estarán a salvo, retrasaremos sus documentos y su introducción en la sociedad. Se quedarán aquí hasta que se trate de Hydra. Pero, aquellos que finalmente decidan unirse a S.H.I.E.L.D. también pueden trabajar con nosotros en esto. Después de todo, necesitaremos más que solo 4 personas para abordar esto. Simplemente no los contrates oficialmente todavía, de esa manera S.H.I.E.L.D. o Hydra no sabrán de ellos. Fácilmente estuve de acuerdo con su pensamiento. Coulson preguntó, muy bien, ¿por dónde empezamos? Peggy respondió, su tono pesado. En realidad, creo que puedo saber cómo se infiltró S.H.I.E.L.D. ya quien deberíamos investigar primero. Fury levantó una ceja. ¿Cómo? Coulson añadió, ¿y quién? Peggy explicó, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos acogieron a más de 500 científicos e ingenieros alemanes nazis, indultándolos de sus crímenes a cambio de un empleo federal. Lo llamamos Operación Clip de Papel. Peter dijo, ¿y supongo que S.H.I.E.L.D. también acogió a algunos científicos? Peggy ascendió. Sí, pero solo uno de ellos sigue vivo, Armin Zola, un científico nacido en Suiza que trabajó para Hydra durante la guerra. Peter comentó, ¿así que en realidad reclutaste a un miembro de Hydra y pensaste que era una buena idea? Se rió. Basándose en las expresiones de Fury y Coulson, estuvieron de acuerdo con su sentimiento. Peggy argumentó, él era el científico principal de Hydra. Fue difícil dejar pasar la oportunidad de tenerlo nuestro de lado. Pero, pensando en retrospectiva, puedo ver cómo cometimos un gran error. Peter dijo sarcásticamente, ¿crees? Luego sospechó. Muy bien, deberíais empezar a buscar a Zola. Mientras tanto, iré a ver lo que están pensando las viudas y te conseguiré una lista de todos los que ya han aceptado unirse. Justo cuando Peter estaba a punto de irse, Peggy preguntó, ¿deberíamos tratar de reclutar a todas las viudas para esto? Estoy seguro de que estarán dispuestos a ayudar cuando escuchen toda la historia. Peter negó con la cabeza. No, ya han pasado por lo suficiente. Dejémoslos en casa. Fury dijo, pero esto sería mucho más fácil si pudiéramos conseguir que todas las viudas ayudaran. Había más de 100 en la audiencia antes. Esos números harían que toda esta situación fuera un poco más manejable. Coulson agregó, y siempre pueden ir a vivir sus vidas felices y normales una vez que se trate de Hydra. Peter irritando. Está bien, no necesitamos a las viudas. Porque estoy planeando conseguirnos una copia de seguridad. Cuando Peter se volvió para irse, Peggy clamó, ¿quién? Peter simplemente se saludó por encima del hombro cuando salió de la habitación. Verás. Con eso, Peter salió, dejando que Peggy, Fury y Coulson reflexionaran sobre quién o qué tenía en mente. C-105, Pícaro. Después de conocer a Peggy, Fury y Coulson, Peter volvió a las viudas. Los reunidos en un rincón tranquilo de la base de la sala roja, su mente se centra en la tarea que tiene entre manos. La habitación se quedó en silencio cuando Peter se dirigió a ellos, curioso por ver si alguno de ellos ya se había decidido. Observó de cerca sus reacciones, entendiendo el peso de la decisión a la que se enfrentaban. Durante la siguiente hora, Peter habló con cada viuda individualmente, evaluando su preparación y compromiso. Al final de sus discusiones, tenía una lista alrededor de una docena de ellos que habían elegido unirse a Peggy. Peter sabía que otros todavía estaban indecisos y necesitaban más tiempo para procesar todo y tomar sus decisiones. Pero confiaba en que el número de reclutas aumentaría en los próximos días. Peter luego le entregó la lista a Natasha, que había estado a su lado durante todo. Nat, necesito que me ayudes a facilitar una reunión con estas viudas y Peggy. Necesitan ser informados sobre la situación. Natasha ascendió, aceptando la responsabilidad sin dudarlo. Lo haré. Con eso, Natasha se fue a organizar la reunión, dejando a Peter solo con sus pensamientos. Se quedó solo en la habitación con poca luz, su mente corriendo mientras contemplaba su próximo movimiento. La lucha contra Hydra requería más de lo que ya tenían, especialmente si quería que las cosas fueran diferentes a las de las películas.
Shield puede haber ganado contra Hydra en las películas, pero ciertamente no salieron de la lucha ilesos. Al final, Hydra logró publicar todos los archivos clasificados de Shield en Internet, exponiendo la verdad al mundo. Evidencia de experimentación humana, reservas de armas de destrucción masiva y todo tipo de secretos sucios, todo oculto por encubrimientos masivos. La reacción fue tan grave que el gobierno de los Estados Unidos declaró a Shield una organización terrorista y muchos exagentes se convirtieron en fugitivos buscados. Sí, prefiero evitar que Shield se convierta en un grupo terrorista, pensó Peter. Para lograr eso, necesitaba una fuerza lo suficientemente poderosa como para aplastar a Hydra antes de que pudiera causar algún problema. Esto significaba que tenía que empezar a reclutar, pero primero, Peter necesitaba salvar su mente. Estaba a punto de visitar a un teléfono increíblemente poderoso, y Peter no tenía ni idea de cómo sería, o si respetaría su privacidad mental o no. Tengo demasiado conocimiento prohibido sobre este universo como para arriesgarme. Peter sabía que no podía permitir que nadie supiera lo que sabía. Y solo había una persona que podía ayudarlo en este momento, su fantasmal maestro y miembro de la tripulación, Darth Revan. Revan poseía un conocimiento sin precedentes de la fuerza y sus técnicas, y Peter esperaba que Revan pudiera ofrecer algo para asegurar su mente. Sin decir una palabra, Peter partió por los pasillos de la base de la Sala Roja, en busca de su maestro Sith. Después de un tiempo, encontré a Revan meditando en una de las aulas vacías. La habitación era tranquila, llena de una quietud espeluznante que parecía amplificar la presencia etérea de Revan. El ex señor Sith estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos cerrados, con un tenue aura de energía que lo rodeaba. Revan, llamó Peter en voz baja, sin querer molestarlo demasiado abruptamente. Los ojos de Revan se abrieron lentamente y miró a Peter con una mirada tranquila. Peter, ¿qué te trae aquí? Levantó una frente, pensé que todavía estarías destruyendo tus tímpanos en el barco. Peter se acercó, ignorando el golpe de su música. Necesito tu ayuda. Estoy planeando visitar a un hombre con habilidades telepáticas increíblemente poderosas, y necesito una forma de proteger mi mente. Quiero decir, ya uso la técnica Jedi para proteger mi mente, pero estoy bastante seguro de que no será suficiente. Revan ascendió, entendiendo la gravedad de la solicitud. Una sabia precaución. Nunca puedes tener demasiado cuidado con los lectores de mentes. Puedo enseñarte una técnica de fuerza para proteger tu mente de las intrusiones externas. Peter se sentó frente a Revan, listo para aprender. Gracias, maestro. ¿Qué tengo que hacer? Revan comenzó a explicar la técnica, con su voz firme y tranquila. Esta técnica se conoce como burbuja mental. Requiere un enfoque profundo y una fuerte conexión con la fuerza. Debes visualizar tu mente con. Cuando su maestro comenzó a explicar la técnica, Peter cerró los ojos, siguiendo las instrucciones de Revan. Visualizó su mente rodeada por un campo de fuerza similar a una burbuja, resistente e impenetrable. Podía sentir la fuerza fluyendo a través de él, guiando sus esfuerzos para construir esta barrera mental. Ahora, continuó Revan, canaliza a la fuerza en la burbuja, reforzándola con tu fuerza de voluntad. Cuanto más fuerte sea tu intención, más resistente será tu escudo. Siente que la energía fluye a través de ti, convirtiéndose en parte de tu esencia. Peter se centró intensamente, sintiendo que la fuerza aumentaba dentro de él. Derramó su fuerza de voluntad en el campo de la fuerza mental, reforzando hasta que se sintió sólido e inflexible. Revan observará el progreso de Peter, ofreciendo orientación y ajuste según sea necesario. Bien. Lo estás haciendo bien. Recuerda, este escudo debe mantenerse con una vigilancia constante. No es un esfuerzo único, sino una práctica continua. Después de lo que se sintió como horas, Peter finalmente abrió los ojos. Podía sentir la fuerza de su escudo mental, una barrera sólida que protegía sus pensamientos. Creo que lo tengo. Revan asintió con aprobación. Lo has hecho bien. Pero recuerda, esto es solo el principio. Continúa practicando y fortaleciendo tu escudo. Cuanto más medites en él, más fuerte se volverá. Peter permaneció en el aula, continuando meditando durante el resto del día. Quería asegurarse de que su mente estuviera completamente segura antes de salir a la mañana siguiente. Al caer la noche, Peter se sintió confiado en su nueva habilidad. Se levantó de su posición meditativa, sintiendo una sensación de calma y preparación. Mañana comenzará el reclutamiento. Al día siguiente, en el norte del estado de Nueva York, la escuela de Xavier para jóvenes dotados. Charles Xavier rodó por los pasillos de su mansión, el conocido zumbido del motor de su silla de ruedas que lo acompañaba mientras se dirigía a la enfermería, donde esperaba encontrar algunas respuestas. Al entrar en la habitación, la puerta se cerró detrás de él con un suave silbido.
En el interior, Hank McCoy paró sobre una cama de hospital, revisando las máquinas de monitoreo. Hank, también conocido como Bestia, era una figura sorprendente. Su cuerpo cubierto de piel azul era musculoso y poderoso, con colmillos que sobresalían ligeramente de su boca y garras inclinando sus dedos. Pero a pesar de su apariencia bestial, Hank llevaba un traje finamente hecho a medida junto con una bata de laboratorio y gafas, encarnando la imagen misma de un científico. En la cama yacía una mujer de pelo rubio, durmiendo profundamente. La única señal de vida de ella fue el ascenso y la caída de su pecho mientras respiraba. Charles se detuvo al final de la cama. ¿Cómo está nuestro alienígena residente, Hank? Hank miró desde las máquinas. Ella es estable. Es notable. Hace unas noches, cuando la encontramos, estaba en estado crítico. Quemaduras, laceraciones, lesiones internas. Pero ahora, está casi completamente curada. Parece que tiene un factor de curación notable. Charles miró a la mujer con curiosidad. ¿Y está seguro de que ella no tiene el gen X? Hank negó con la cabeza. No, para una alienígena, es excepcional humana. No hay signos del gen X. Pero encontré algo inusual. Sacó una exploración de rayos X y señaló un pequeño objeto en la parte posterior de su cuello. Este objeto parecido a un chip está conectado a su sistema nervioso central. No sé qué es, o qué hace, pero parece significativo. Charles frunció el ceño. ¿Deberíamos intentar eliminarlo? Hank sacudió la cabeza de inmediato. No, al menos no sin saber exactamente qué es. No quiero arriesgar su vida por simple curiosidad. Charles ascendió, de acuerdo, con los ojos vagando hacia la paciente dormida, preguntándose de dónde venía. ¿Es realmente una alienígena? Se preguntó a sí mismo. ¿Cómo va la limpieza? Hank preguntó, rompiendo al profesor de sus pensamientos. Charles suspiró. Los restos de su barco se han trasladado a las instalaciones subterráneas. Fue toda una operación. Un destello de interés apareció en los ojos de Hank. ¿Podré estudiar los restos? Siempre me han interesado los viajes espaciales, aunque no sea exactamente mi especialidad. Charles ascendió. Sí, Hank. Puedes estudiarlo, pero debemos ser cautelosos. Advirtió mientras miraba a otra cama, preguntando, ¿y qué pasa con nuestros otros pacientes? Justo cuando Hank estaba a punto de responder, de repente, el sonido de un helicóptero llegó a sus oídos, llamando su atención. Charles se dio la vuelta hacia la ventana, sus ojos se estrecharon mientras veía un helicóptero que descendía hacia el patio delantero de la escuela. Hank se unió a él en la ventana, con los ojos abiertos por sorpresa. «Es un helicóptero soviético», murmuró con curiosidad. Minutos antes de que llegara el helicóptero, una adolescente de unos 17 años, de pelo castaño y ojos azules, se sentó sola en un banco en el patio delantero de la mansión. Todo su cuerpo estaba cubierto de ropa, dejando solo su cara expuesta. Marie de Encanto, más conocida por su apodo Rogue, vio a los estudiantes hablar entre sí en sus camarillas, disfrutando del día soleado afuera. Rogue había estado teniendo una mala semana, por decirlo menos. En primer lugar, puede que haya matado al chico que le gustaba cuando se besaron hace unos días. Su gen mutante se activó, y su capacidad, que todavía no podía controlar, absorbió la fuerza vital del pobre niño por accidente. Ahora, llevaba guantes y camisas de manga larga para evitar lastimar a nadie, ya que su poder se activaba solo con el contacto piel sobre piel. Desde ese día, Rogue había huido de casa, demasiado asustada para enfrentarse a sus padres o averiguar si realmente había matado a alguien o no. Después de huir, se topó con otro mutante, Logan. Al principio, trató de evitarla, pero después de que ella fuera secuestrada, vino tras ella para salvarla, lo que llevó a una pelea entre él y otro mutante que parecía tener algo de historia con Logan. Afortunadamente, fueron salvados por un grupo de profesores de esta misma escuela y los trajeron de vuelta aquí. Logan había estado en coma desde entonces, dejando a Rogue en el limbo, esperando a que se despertara mientras veía a los estudiantes vivir sus vidas felices, vidas que le recordaban su vida anterior antes de que se activaran sus poderes. Pero la vida no fue fácil para Rogue, ni siquiera aquí. Anoche, uno de los chicos, que se puso el apodo de Pyro debido a sus habilidades de llama, trató de pasarse con ella. Por supuesto, sus poderes se activaron, absorbiendo su fuerza vital. Y antes de que ella supiera lo que había pasado, él estaba en el suelo, temblando como si estuviera teniendo una convulsión, como la última vez. Lo peor de todo, toda la escuela vio lo que pasó, y ahora todo el mundo le estaba dando miradas temerosas y enojadas, como si la culparan por lo que pasó, a pesar de que fue Pyro quien decidió tocarla de manera inapropiada sin su consentimiento. Y ella también le había advertido.
Mientras Rogue se sentaba allí, sombría y melancólica, otro estudiante similar a su edad, Scott Summers, también conocido como Cíclope debido a su mutación que lo obligó a usar gafas especiales para mantener a raya sus explosiones de energía, se sentó a su lado. De todos los estudiantes, Rogue estaba más familiarizado con Scott y Pyro, ya que fueron ellos los que tomaron la iniciativa de conocerla. Así que al principio, estaba feliz de ver a Scott, pero esa felicidad no es muy dura. No le tomó más de unos segundos darse cuenta de que Scott estaba enfadado con ella por lo que pasó anoche. ¿Qué hiciste? ¿Por qué está Pyro en la enfermería y por qué todo el mundo me dice que lo hiciste? Preguntó, su tono acusando. Rogue tratado de defenderse. No tenía otra opción. Le advertí que no me tocara. Ella explicó, todos estábamos pasando el rato y él empezó a agarrarme el pecho de la nada. Le dije que se detuviera, pero bueno, puedes ver lo que pasó. Scott sacudió la cabeza, su expresión no creía. Nunca haría algo así. Deja de mentir. No estoy mintiendo, Scott, suplicó Rogue, sorprendido de que no le creyera. Creo que deberías irte, dijo Scott con frialdad. Todo el mundo está asustado, preguntándose de quién vas a chupar la vida a continuación, como un vampiro. Y los profesores también tienen que estar furiosos por ahora. Solo ve, Rogue. Dejó claro que ella no era bienvenida, así que Rogue se agitó y se alejó, se dirigió hacia la puerta principal, con lágrimas en sus ojos. Ella quería esperar a Logan, pero ni siquiera parecía gustarle. Tal vez debería vivir sola de ahora en ahora. Pensó tristemente mientras se iba. Pero de repente, el sonido de un helicóptero llenó el aire y todos levantaron la vista para ver un helicóptero ruso descendiendo al césped delantero, justo enfrente de Rogue. Rogue miró con sorpresa mientras las cuchillas del helicóptero azotaban el aire a su alrededor. Muy pronto, la puerta se abrió y Peter Quill salió, escaneando el área. Al notar las lágrimas en sus ojos, frunció el ceño y se acercó a ella. ¿Estás bien?, preguntó, su tono suave mientras extendía la mano. No. Para. C-106, jóvenes dotados con acoso. Peter aterrizó el helicóptero, sus cuchillas azotando el aire a su alrededor mientras descendía al césped delantero de la escuela para jóvenes dotados de Xavier. Tenía una misión y tenía la intención de llevarla a cabo. Pero cuando salió de la cabina, encontró a una chica de pie frente a él, con lágrimas corriendo por su cara. Peter se acercó a ella suavemente, sintiendo su agitación a través de la fuerza. Oye, dijo en voz baja, extendiendo la mano. ¿Estás bien? La chica, asustada, se estremeció. No. Ella gritó, alejándose de él, con los ojos bien abiertos de miedo. Peter se detuvo, tomándose un momento para observarla a ella y a la multitud de estudiantes que se habían reunido para verla. Se dio cuenta de sus miradas cautelosas, sospechosas e incluso odiosas, todas dirigidas no a él, como pensó inicialmente, sino a la chica que lloraba. Estaba claro que ella era el foco de su atención negativa. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó. Frunciendo el ceño cuidadosamente, Peter puso sus manos detrás de su espalda y le dio una cálida sonrisa. Lo siento si te he asustado, dijo con delicadeza. No te tocaré. Me llamo Peter. ¿Cuál es el tuyo? La niña se limpió los ojos con el dorso de su mano enguantada. Soy Rogue, respondió por costumbre, con su voz temblando. Y yo estaba yendo. Al darse cuenta exactamente de quién era ella y por qué no podía tocarla, Peter ignoró a la creciente multitud y preguntó. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas llorando? Mientras su pregunta colgaba en el aire, notó que ella miraba hacia un niño con una visera sobre sus ojos antes de mirar al resto de los estudiantes, que rápidamente miraron hacia otro lado, como si no tuvieran nada que ver con eso. Volviendo a Peter, Rogue sonriendo con tristeza y sacudió la cabeza. No es nada. Yo voy. Mientras trataba de alejarse, su espalda se dio la vuelta. Peter clamó, ¿a dónde vas? ¿Tienes un coche o dinero para el autobús? ¿Hay transporte público por aquí? Rogue hizo una pausa, mirando por encima de su hombro. Estaré bien, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Peter levantó una ceja. Está bien, si eso es lo que quieres. Pero si cambias de opinión, puedes esperar hasta que termine aquí. Puedo llevarte a donde quieras ir. Se ofreció, señalando a su viaje. ¿Alguna vez has volado en un helicóptero? Es divertido. Por un momento, los labios de Rogue se contrajeron en una pequeña sonrisa, casi tentado. Pero sacudió la cabeza. Gracias, pero no gracias, dijo, caminando hacia la puerta principal y deslizándose a través de ella, desapareciendo de la vista. Cuando fue, la sonrisa de Peter se desvaneció. Miró a sus estudiantes, que parecían felices y aliviados de que Rogue se hubiera ido.
¿Alguien quiere decirme de qué se trataba todo eso?, preguntó, con la voz tranquila, pero los ojos parpadeando con una astilla de su habilidad Sith, la vista mortal. Al instante, los adolescentes comenzaron a sudar, el miedo evidente en sus ojos cuando un escalofrío corría por sus espinas. La atmósfera se tensó, la incomodidad de los estudiantes era palpable mientras intercambiaban miradas nerviosas, sin estar seguros de quién hablaría primero. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo mientras Peter esperaba una respuesta a su pregunta. Sus ojos se estrecharon hacia el joven con la visera, que sintió que jugaba un papel importante en lo que acababa de suceder, especialmente después de la mirada que Rogue le había dado. Por supuesto, Peter sabía quién era, Cíclope. Y al igual que a muchos fanáticos de los X-Men en su vida pasada, nunca le gustó. Acabo de conocerlo y ya quiero darle un puñetazo en la cara. Cíclope siempre fue retratado como un idiota, mimado y enfermo de amor. Era abrasivo, no jugaba bien con las figuras de autoridad y tenía una tendencia a hacer lo que pensaba que era correcto en lugar de lo que realmente era correcto. Era el tipo de tipo que te decía a la cara que sabía mejor que tú, y luego hacía lo equivocado. Peter se burlaba interiormente. Básicamente, Scott Summers era un idiota del más alto orden. Sintiendo la peor parte de la mirada intimidante de Peter, Scott se tragó su miedo y se adelantó valientemente. ¿Quién eres y por qué estás aquí?, exigió, su voz temblando un poco mientras cambiaba de tema. Esto es propiedad privada. No aterrizar un helicóptero donde quieras. Escucharlo parecía hablar reforzar a la multitud de mutantes adolescentes asustados, que comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose si Peter era un invitado del profesor o simplemente una entrada ilegal. Un par de estudiantes incluso comenzó a reírse de él. «Sal de aquí», uno de ellos gritó. «Sí, esto es una escuela, no un aeropuerto», otro añadido. Peter suspiró. Realmente quería causar una buena primera impresión, pero al ver la mirada engreída en la cara de Scott mientras sus compañeros se ponían de su lado, sabía que eso ya no sería posible. Murmurando lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan, Peter dijo, «Arrodíllate». Mientras hablaba, todos los estudiantes de la multitud de repente sintieron que una fuerte presión descendía sobre ellos, como si la gravedad hubiera aumentado repentinamente a un grado increíble. Forzados a ponerse de rodillas, lucharon por mantenerse erguidos contra la fuerza abrumadora. Peter se paró amenazantemente sobre la multitud arrodillada, con sus caras forzadas por sus inútiles esfuerzos por luchar contra la fuerza que los mantenía abajo. Incluso mientras trataban de usar sus habilidades mutantes para liberarse, se encontraron atrapados, sus poderes se volvieron inútiles contra el abrumador control y la fuerza de Peter en la fuerza. Los miraron hacia abajo, con su voz tranquila pero con un toque de amenaza. «Solo vine aquí para una reunión con el director de tu escuela, pero me recibe una chica que llora huyendo de lo que parece ser una turba enojada. Y aún así, ninguno de vosotros está dispuesto a decirme qué está pasando». Scott luchó por levantar el cuello hacia arriba, gruñendo a través de los dientes apretados, «porque no es asunto tuyo», declaró, aplastando la pequeña pizca de culpa que sentía, diciendo a sí mismo que había hecho lo correcto. Peter se abofeteó sarcásticamente en la frente. «Oh. Ya veo. No es asunto mío. Lo siento mucho, supongo que iré entonces». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta a su helicóptero, haciendo una pausa dramática antes de dar la vuelta. «¿Te parece un idiota?», preguntó, burlándose de Scott. Y con un simple gesto de su mano, Peter aumentó la presión solo sobre Scott, enviándolo cara a la tierra. El gemido amortiguado de Scott fue el único sonido que los otros estudiantes vieron en estado de shock. Peter se acercó a Scott y se puso la bota en la parte posterior de la cabeza, aplicando la presión suficiente para hacer su punto de vista. «Si algo no es asunto mío, entonces lo convertiré en mi negocio. Ahora será mejor que alguien me diga lo que pasó con esa chica, antes de que empiece a enfadarme». Miró a su alrededor a los adolescentes arrodillados, su bota nunca salía de la cabeza de Scott, una mirada expectante en su cara mientras esperaba a que alguien hablara. Finalmente, una pequeña voz rompió el silencio. «Hablaré». Echando un vistazo, los ojos de Peter cayeron en una chica con el pelo castaño corto y los ojos marrones, Katie Pride, aunque aún no lo sabía. Parecía asustada, después de haber intentado usar su capacidad mutante para atravesar la telequinesis de Peter varias veces sin ningún signo de éxito. Tal vez porque solo podía atravesar por fases los objetos físicos. Al ver que estaba dispuesta a hablar, Peter la soltó a ella, permitiéndole ponerse de pie. Ella tomó un aliento de alivio, su cuerpo se sintió mucho más ligero sin el peso de su telequinesis. Kitty miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar. «Todo lo que sé es lo que escuché de la escuela. Aparentemente, Rogue usó sus poderes en Piro y casi lo mata. Ahora está en la enfermería, ya todo el mundo le preocupa que pueda morir o no despertarse.
Todo el mundo está asustado. Porque no conocemos a Rogue y sus poderes son un poco raros. Peter asintió, gracias por hablar, pero ella lo cortó, y añadió, hay más. Antes de que llegaras aquí, Scar estaba hablando con Rogue, y de lo que estaban hablando parecía ser lo que la hacía llorar. Muchos de la multitud asintieron con la cabeza, confirmando la cuenta de Kitty. Después de todo, Rogue había sido la conversación de toda la escuela, por lo que habían estado prestando mucha atención a cada movimiento de ella. ¿Cuál es Scar? Peter preguntó, aunque ya lo sabía. Kitty señaló al chico debajo de la bota de Peter. Ya veo, gracias. Peter asintiendo, antes de mirarlo. ¿Algo que decir por ti mismo? Scar, que todavía no podía levantar la cara de la suciedad, respondió con los dientes apretados, prácticamente gritando con frustración. ¿Y qué? No hice nada malo. Rogue casi mata a mi mejor amigo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dar unas palmaditas en la espalda y decir buen trabajo? Pero está en la enfermería, y ni siquiera sabemos si se despertará. Así que lo siento si mis malas palabras hieren sus sentimientos, dijo sarcásticamente. Por supuesto, omitió la parte en la que negó el asalto de Piro a ella, pero Peter no lo sabía, al menos aún no. Aún así, Peter sintió un impulso abrumador de golpear a Scar aún más en el suelo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Así que, en cambio, respiró hondo y dio un paso atrás, quitando la bota de la cabeza de Scar. Sonrió desarmando a la multitud. ¿Ves? ¿Fue tan difícil responder a una sola pregunta? Con un movimiento de su mano, soltó a todos y cada uno de ellos, además de Scar, por supuesto, permitiéndoles moverse libremente de nuevo, ya no obligados a arrodillarse. Mientras los estudiantes se paraban, estirando y frotándose las extremidades doloridas, Peter se volvió hacia Kitty. ¿Podrías conseguirme el director, por favor? Me gustaría hablar con él. Kitty avanzaba con entusiasmo. Sí, señor, dijo, tratando de huir. Pero antes de que pudiera, una voz se interrumpió. No hay necesidad, señorita Pride. Ya estoy aquí. Peter se volvió para ver a Charles Xavier rodando hacia ellos en su silla de ruedas. Detrás del profesor había tres figuras imponentes. Bestia, con su pelaje azul y su imponente estatura, Storm, una hermosa mujer de piel oscura con el pelo blanco y un aire de autoridad, y Coloso, un hombre imponente con un cuerpo de metal reluciente. Los tres miraron a Peter como si fuera su peor evento, listos para luchar para defender a los estudiantes en cualquier momento. Pero antes de que alguien pudiera decir sus saludos, de la nada, el día soleado de repente se volvió oscuro y nublado, sin duda de que Storm se preparaba para defender la escuela si era necesario. Claro, Peter ignoró el cielo oscuro y las miradas hostiles mientras se dirigía al profesor. Me disculpo por hacer una escena así. Lo creas o no, no tenía la intención de venir aquí y causar problemas, pero cuando lo primero que ves al llegar es una chica llorando, tiende a querer algunas respuestas. El profesor Xavier frunció el ceño con confusión. Veo. ¿Y tú eres? Preguntó, buscando a la multitud de estudiantes de quien podría haber estado hablando Peter. Pedro. Respondió con facilidad. En realidad, vine a reunirme contigo. Pero parece que me desvié en el camino. ¿Teníamos una reunión programada? Xavier preguntó, no recordando ninguna reunión de hoy. Peter negó con la cabeza. No, en realidad no soy el tipo persona con horario. Claro. Xavier parecía un poco exasperado, pero había un brillo divertido en sus ojos. ¿Deberíamos hablar en mi oficina entonces? Peter ascendió. Sí, eso probablemente sería lo mejor. Mientras se acercaba al profesor, con la intención de seguirlo dentro de la mansión, Coloso de repente se metió en el camino de Peter. Y con un profundo acento ruso, dijo, libre primero al joven Summers. Peter miró a Coloso, que lo miró fijamente, con un aspecto tan intimidante como un hombre de metal gigante. Después de un breve concurso de miradas, Peter se arrepiente sonriendo. Oh, culpa mía. Lo olvidé por completo. Se disculpó, descubriendo que se había olvidado de liberar a Scar. Agitó la mano, e instantáneamente, Scar fue levantado unos metros en el aire antes de ser golpeado de nuevo contra el suelo, gruñendo de dolor. Con una sonrisa todavía en la cara, Peter miró hacia atrás a Coloso. Uy. C-107, Da fuck, ¿qué está haciendo aquí? Peter siguió al profesor ya Storm a través de los grandes pasillos de la escuela de jóvenes superdotados de Xavier. Los otros profesores se quedaron atrás para hablar con los estudiantes, abordando el caos que se había desarrollado momentos antes. Mientras caminaban, el profesor Xavier giró ligeramente la cabeza hacia Peter. ¿Era realmente necesario asustar a los estudiantes de esa manera?, preguntó, con su voz tranquila pero con un trasfondo de preocupación. Peter se encogió de hombros.
Sí y no. Probablemente podría haber hecho las cosas de manera diferente, pero no siento que haya hecho nada malo. Necesitaban que se les enseñara una lección por lo que hicieron. Tanto el profesor como Storm se levantaron la frente a su respuesta. Continuaron caminando hasta llegar a la oficina de Xavier. El profesor hizo una señal para que Peter entrara, y una vez que estaban dentro, cerró la puerta detrás de ellos. ¿Y qué hicieron exactamente mal los estudiantes?, preguntó Xavier, enrolando su silla detrás del gran escritorio de madera. Peter se sentó frente a él, mirando brevemente a Storm, que permaneció de pie con los brazos cruzados. Cuando llegué, me encontré con una chica llorando, rodeada de estudiantes hostiles. Y cuando finalmente conseguí que los estudiantes hablaran, ya que se negaban a explicar lo que estaba pasando, me dijeron que tenían miedo de ella. Aparentemente, ella usó sus poderes. En un chico, que ahora está en la enfermería. Los ojos de Storm se abrieron ligeramente. Estás hablando de Rogue, ¿verdad? Peter ascendió. Sí. La tuvieron llorando antes de que se fuera. Fue bastante desgarrador verlo. El profesor se detuvo un momento, mirando profundamente preocupado. Espera, ¿se ha ido? ¿Cómo saliste de la escuela? Peter lo confirmó, diciendo, traté de ofrecer mi ayuda y conseguir que se quedara, pero ella se negó. Parece que las palabras de Scar la lastiman un poco demasiado. Xavier miró a Peter con incredulidad, como si tratara de conciliar esta información con lo que sabía sobre Scott Summers. ¿Estamos hablando del mismo Scott? Scott Summers es un estudiante modelo. Scott parecía furiosa. ¿Qué le dijo Scott? No sé las palabras exactas, admitió Peter. Pero los otros estudiantes confirmaron que Scott estaba hablando con Rogue antes de que empezara a llorar. Por lo que he aprendido, el niño de la enfermería es su mejor amigo o algo así, por lo que no estaba muy feliz con ella. Storm frunció el ceño, su expresión se oscureció. Veo. Se volvió hacia el profesor y se disculpó. Iré a buscar a Rogue antes de que pase algo malo. Tal vez ella esté dispuesta a explicar lo que pasó, para que podamos tener una imagen completa. El profesor se acercó cuando se fue, y Peter llamó, buena suerte. Ella no fue muy habladora conmigo, pero tal vez se sienta más cómoda contigo. Storm miró por encima de su hombro mientras se iba, asintiendo con la cabeza. Espero que sí. Ella salió de la habitación, dejando a Peter y al profesor en silencio. Cuando Storm se fue, la habitación quedó en silencio por un momento. El profesor Xavier dirigió completamente su atención a Peter. Muy bien, comenzó, su tono cambiando a uno de severa seriedad. Antes de entrar en cualquier asunto que quisieras discutir, me gustaría dejar algo claro. Peter, sorprendido por el arrepentido cambio de comportamiento, escuchó atentamente mientras el profesor continuaba. Los ojos de Xavier parecían aburrirse de él con una intensidad casi amenazante. Aunque entiendo que los estudiantes tenían la culpa, especialmente Scar por lo que parece, no eres un profesor ni un miembro del personal de esta escuela. No puedes ir por ahí enseñando una lección a los estudiantes, especialmente cuando esa lección incluye el uso de tus habilidades mutantes en ellos. Sí, estaban equivocados, pero al final del día, son niños. Peter realmente no podía discutir con sus palabras, así que se acercó amablemente. Lo entiendo. Haré todo lo posible para controlarme si alguna vez hay una próxima vez. Pero, agregó con un toque de firmeza, la escuela debería hacer todo lo posible para asegurarse de que no haya una próxima vez. El profesor ascendió con seriedad. Haremos lo mejor que podamos. No pudo evitar sonreír un poco, dándose cuenta de que, a pesar de la dura primera impresión de Peter, parecía ser un buen hombre. Esta comprensión levantó un peso de los hombros de Xavier. ¿Cuántos años tienes? Xavier no pudo evitar preguntar. 15, ¿por qué? Pedro respondió. Eso es lo que pensé, asiente con una mirada impresionada en su cara. Pareces tan maduro que empecé a cuestionarme a mí mismo. Por lo general, los jóvenes mutantes no son tan tranquilos y serenos. Sin embargo, las siguientes palabras de Peter dejaron al profesor desconcertado. Gracias por el cumplido, pero creo que puedes estar confundido. No soy un mutante, al menos no creo que lo sea. Xavier levantó una ceja. ¿Pero cómo? Vi tus regalos. Telequinesis, ¿verdad? Mientras hablaba, se demostró levantando una taza de su escritorio con su propia telequinesis. Esa es una habilidad mutante, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no estás confundido? Peter negó con la cabeza. No, todos mis poderes provienen del trabajo duro. No se despertaron de la nada. Esta revelación desconcertó al profesor, que se inclinó hacia adelante con gran interés. ¿Cómo es posible?, preguntó, claramente intrigado. Peter irritando.
Puedo explicarlo otro día, pero por ahora, probablemente deberíamos volver al buen camino. Tengo un asunto importante que discutir contigo. El profesor ascendiendo, todavía curioso pero entendiendo la necesidad de concentración. Muy bien, continuamos con tu negocio. Pero antes de llegar a eso. Peter echó un vistazo a la estantería cercana y levantó una ceja. Su expresión sutil llamó la atención de Xavier. ¿Hay algo mal?, preguntó el profesor. Peter no respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano y rompió telequinéticamente una parte de la pared detrás del estante. La acción arrepentida alarmó al profesor. ¿Qué estás haciendo?, Xavier preguntó, su voz bordeada de preocupación. Peter levitó un pequeño dispositivo de escucha en su mano, silenciando al profesor. Lo miró fijamente por un momento, y su mano brilló ligeramente, desactivando el dispositivo. La luz parpadeante se apagó. Peter luego lo colocó en el escritorio del profesor. Está apagado, así que ya nadie puede escucharnos, dijo. El profesor se sentó allí, tartamudeando en estado de shock. No sabía que había un dispositivo de escucha en su oficina. Recordando a sí mismo, le dio las gracias a Peter. ¿Sabes quién puso eso ahí? Peter se encogió de hombros. No tengo ni idea. Aunque si tuviera que adivinar, lo más probable es que fuera alguien que hubiera tenido acceso a esta habitación en algún momento. Después de todo, sería casi imposible colarse en una escuela llena de mutantes superpoderosos. Ni siquiera estoy seguro de poder colarme en este lugar sin ser notado. Al instante, apareció dos caras en la mente de Xavier, su viejo amigo se convirtió en enemigo y su hermana adoptiva, que lo había traicionado y abandonado. Él frunció el ceño, sabiendo que tenía que ser uno de ellos, o tal vez ambos. Decidiendo lidiar con esto más tarde, Xavier se volvió hacia Peter. Gracias. Peter se encogió de hombros. Piensa en ello como una señal de buena voluntad. El profesor indica un cambio, dejando a un lado el dispositivo de escucha desactivado. Entonces, ¿de qué querías hablar? Sentado derecho, Peter preguntó, ¿alguna vez has oído hablar de Hydra? El profesor pensó por un momento antes de responder, supongo que no estás hablando de la criatura mítica, sino de la organización nazi de la Segunda Guerra Mundial. Peter asendió. ¿Y cómo te sientes con ellos? Xavier frunció el ceño, no estaba seguro de dónde iba esto, pero de todos modos respondió. Por lo que he oído, eran bastante malvados e incluso usaron innumerables mutantes como sujetos de prueba para los experimentos más viles. Así que supongo que podrías decir que no me gustan mucho. ¿Por qué preguntas? Quiero decir, están extintos, ¿verdad? Empezó a darse cuenta de algo y volvió a preguntar, ¿no son así? Peter se inclinó hacia atrás. ¿Son ellos? Me devolvió la pregunta, su expresión se volvió seria. Porque puedo decirte que Hydra todavía está muy vivo y pateando. Estoy seguro de que también siguen experimentando con mutantes. Quiero decir, ¿por qué no lo harían? ¿Por qué me dices esto?, preguntó Xavier. Porque se han infiltrado en una poderosa organización conocida como SHIELD. Peter reveló, y si los dejamos así, las consecuencias serán inconmensurables. El profesor parecía desconcertado. SHIELD. No estoy familiarizado con esa organización. Peter avanzando, esperando eso. SHIELD significa División Estratégica de Intervención, Aplicación y Logística de la Patria. Es una agencia global de mantenimiento de la paz, que se supone que es la línea de defensa contra las principales amenazas para el mundo. Desafortunadamente, Hydra se ha abierto camino en sus filas. El ceño fruncido de Xavier se profundizó. ¿Cómo podría pasar desapercibida una infiltración así? Idiosía ciega. Peter se burló, pensaron que sería una idea inteligente reclutar científicos de Hydra después de la guerra, y ahora ha llegado a morderlos en los traseros. Veo. Xavier asintió, con el ceño fruncido profundizando. Eso parece bastante, idiota. ¿Verdad? Peter se rió, y por lo general dejaría que los imbéciles se ocuparan de las repercusiones de sus errores, pero Hydra es una amenaza muy real y el director de SHIELD es un amigo mío. Ella ha estado luchando contra ellos desde la guerra, pero Hydra es como un cáncer. Se esconden, se adaptan y se extienden, incluso debajo de su nariz. ¿El director te envió aquí para pedir mi ayuda? El profesor preguntó después de una breve pausa. ¿Estaba demasiado ocupada para venir ella misma? No, respondió Peter, sacudiendo la cabeza. Ella me convenció de que ayudara, así que ahora estoy buscando algo de respaldo. Ella no sabe que estoy aquí. Bueno, ella dirige una agencia de espionaje, para poder saber que estoy aquí. ¿Quién sabe? Se encogió de hombros indiferentemente.
Xavier escuchó, desconcertado por la cantidad de margen de maniobra que este misterioso director le estaba dando a Peter, a quien todavía veía que era niño. ¿Y crees que puedo ayudar? Absolutamente, dijo Peter. Tener un lector de mentes de nuestro lado haría que oler a los agentes de Hydra fuera mucho más fácil. Hydra tiene un don para sobrevivir. Si dejas vivo a un solo miembro, simplemente se esconden y reconstruyen, como cucarachas. Pero contigo, eso sería casi imposible. El profesor avanza lentamente, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. ¿Y qué necesitarías exactamente de mí? Peter se inclinó hacia atrás en su silla, eligiendo sus palabras con cuidado. Como dije, necesito que me ayudes a identificar a los agentes de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. La directora no arriesgar tu vida, ya que te verás como un activo muy valioso, por lo que simplemente estarás leyendo algunas mentes. Pero también me gustaría pedirles a ciertos miembros de su escuela que también me ayuden. Espera, el profesor interrumpió a Peter, su expresión severa e inflexible. No permitiré que ninguno de mis estudiantes se involucre en esto. Son niños, y me niego a arriesgar sus vidas. Lo único que deberían ser. Peter lo interrumpió un cambio, diciendo, creo que lo has entendido mal. Claro, algunos de sus estudiantes tienen habilidades únicas que podrían ser cruciales en situaciones específicas, pero en última instancia, serían responsabilidades. Como dijiste, son niños, y no podemos permitirnos tener niños sin experiencia que compliquen las cosas. Me refería a su personal, a la gente como ese tipo de metal gigante o la mujer de pelo blanco. Aliviado por sus palabras, Xavier respondió, sabes que tú también eres un niño, ¿verdad? Peter se encogió de hombros. Claro, pero tengo experiencia con este tipo de cosas. ¿Qué tipo de experiencia exactamente? El profesor preguntó, el escepticismo claro en su voz. Peter irritando. Tal vez te lo diga en otro momento, pero por ahora, centrémonos en el asunto en cuestión. ¿Estás dispuesto a ayudar o no? Xavier miró por la ventana, la realidad de la amenaza que representa Hydra se hundió aún más. Esta es una petición importante, Peter. La seguridad de mis estudiantes es mi principal preocupación. Por supuesto, estuvo de acuerdo Peter. No te pediría que hicieras nada con lo que no te sientas cómodo. Pero Hydra es una amenaza global. Nadie está a salvo mientras existan, especialmente tus estudiantes. El profesor Xavier se inclinó hacia atrás en su silla, con su expresión reflexiva. Necesito algo de tiempo para pensar en su solicitud y hablar con mi personal al respecto. No puedo tomar esta decisión solo. Peter ascendió con la cabeza con comprensión. Por supuesto. No tenemos prisa. Después de todo, Hydra se ha estado infiltrando en S.H.I.E.L.D. desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son otros días o semanas? No es como si fueran a ninguna parte. El profesor estuvo de acuerdo, aunque su preocupación todavía era evidente. Enrolló su silla y señaló hacia la puerta. Déjame acompañarte de vuelta a tu helicóptero. En realidad, interrumpió Peter, me preguntaba si podría ver al chico en el que Rogue usaba sus poderes. Xavier levantó una ceja. ¿Por qué? Tengo muchas habilidades además de la telequinesis, explicó Peter, y estaría más que dispuesto a ver si puedo tratarlo, si te parece bien. El profesor apareció esto por un momento. Todavía no conocía ni confiaba completamente en Peter, ya que acababan de conocerse hoy, pero decidió tener algo de fe. Asintiendo con la cabeza, dijo, muy bien, sígueme a la enfermería. Mientras maniobraban los pasillos, Xavier explicó, la enfermería está bastante llena últimamente. Peter levantó una ceja curiosa, ¿envió Rogue a más de un tipo a la enfermería? Se preguntó. Cuando entraron, Peter se detuvo en su camino, sorprendido por lo que vio. Había 3 pacientes inconscientes en la enfermería. Lo primero que adivinó fue Pyro, el chico Rogue había usado sus poderes. El segundo fue Wolverine, una figura que sin duda le asombraba a Peter. Pero fue el tercer paciente el que más lo sorprendió, Carol Danvers. ¿Qué diablos está haciendo aquí? C-108, duerme. Peter miró fijamente la forma inconsciente de Carol Danvers, su mente corriendo de confusión e incredulidad. El profesor se dio cuenta de su extraño comportamiento, así como de la mirada desconcertada en su cara. ¿La conoces? Preguntó Xavier, levantando una ceja. Peter se rompió con su conmoción y pensó por un momento. Al principio, iba a negar conocerla, pero luego decidió ser sincero. Sí, aunque no la conozco personalmente, admitió. ¿Dónde la encontraste? Xavier hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Eso es, difícil de explicar. Eligió no mencionar que Carol era una mujer que habían encontrado dentro de una nave espacial estrellada, no estaba seguro de si Peter ni siquiera le creía, o tal vez simplemente no confiaba lo suficiente en él como para revelar la historia completa.
Al ver la vacilación del profesor, Peter se puso casi seguro de que Carol debía haber aterrizado aquí. Tenía que haberse estrellado, pero ¿dónde está el barco? Pero para Peter, la pregunta apremiante era por qué ya se había estrellado aquí. Si él iba al cine, ella había llegado demasiado pronto, al menos 2 o 3 años. ¿Tal vez el cruce y mi participación en este universo han acelerado su llegada? Peter se preguntó. Peter ascendió. Está bien, bueno, preocupémonos por ella en un momento. Luego miró al único paciente adolescente. Supongo que ese es Piro. ¿Puedo revisarlo? El profesor se alejó del camino. Sé mi invitado, pero una vez que hayas terminado, tengo algunas preguntas. Inclinó la cabeza hacia Carol, claramente ansioso por aprender más sobre ella. Peter se acercó al estudiante inconsciente. Puso su mano unas pulgadas por encima del pecho de Piro, cerrando los ojos mientras se concentraba. Usó la fuerza para sentir la condición del niño, sintiendo el flujo y reflujo de su fuerza vital. Después de unos momentos, abrió los ojos y se volvió hacia el profesor. Como sospeché, Rogue drenó una cantidad significativa de su fuerza vital. Yo diría que vale alrededor de 1 año, explicó Peter. El profesor se sorprendió. Descubrió más en solo unos segundos que nosotros desde que ha estado en la enfermería. Por supuesto, sabían que Rogue agotó su fuerza vital, ya que ese es su poder, pero no se dio cuenta de que perdió 1 año entero de su vida debido a ello. ¿Hay algo que puedas hacer?, preguntó Xavier, su voz llena de esperanza. Peter pensó por un momento. Puede intentar acelerar su recuperación. Solo está así debido al shock corporal que conlleva perder tanta fuerza vital. Al menos, creo que sí. La curación no fue exactamente mi fuerte en el templo. ¿Templo? Xavier pensó, preguntándose qué quería decir con eso. ¿Así que estará bien?, preguntó. Claro, pero restaurar 1 año de vida perdida es imposible, dijo Peter, haciendo una pausa por un momento para pensar. Bueno, en realidad no es imposible. Teóricamente podría hacerlo, pero el universo no da sin tomar, así que tendría que adquirir la fuerza vital de alguien o algo más, y prefiero no hacer eso. El pulso de Xavier se aceleró mientras escuchaba a Peter. Sí, preferiría que tú no lo hicieras también. De todos modos, veamos qué puedo hacer. Sin otra palabra, Peter puso sus manos sobre Piro una vez más, canalizando la fuerza para fortalecer y estabilizar la energía vital del niño. Un suave brillo emanaba de sus palmas mientras trabajaba, concentrándose en rejuvenecer el estado debilitado de Piro. Ante los ojos de Xavier, las mejillas hundidas del niño se llenaron y sus frágiles extremidades recuperaron su apariencia sana y enrojecida. Dios mío. El profesor observará con asombro, profundamente impresionado por las habilidades de Peter. El hecho de que Peter hubiera logrado esto a través del trabajo duro, en lugar de haber nacido con él, se sumó a la maravilla. Es decir, si lo que dijo era cierto. Una vez que Peter terminó, Piro comenzó a agitarse. Sus ojos se abrieron, entrecerrando los ojos contra la luz mientras comenzaba a murmurar incoherentemente. La alegría inicial del profesor al ver a su estudiante despierto se convirtió rápidamente en una confusión preocupada mientras escuchaba las palabras de Piro. Tú, estúpida BTCH, solo siéntate quieto, murmuró Piro, todavía medio perdido en la neblina de su despertar. ¿Sabes que lo quieres? Las implicaciones de sus palabras preocuparon y horrorizaron al profesor. Al principio, se dio cuenta de que lo más probable es que los poderes de Rogue habían traumatizado a Piro, y su mente simplemente estaba repitiendo el incidente en su estado semiconsciente. Pero cuanto más escuchaba, más anchos se hinchaban sus ojos llenos de horror. Se paró junto a la cama, la expresión de Peter se oscureció, la ira parpadeando en sus ojos. Este hijo de puta. Peter estaba a un pelo de distancia de romperle el cuello a Piro cuando se dio cuenta de lo que el niño le había hecho a Rogue para terminar así. Y su ira solo se intensificó cuando Piro se despertó por completo y miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de que estaba en el hospital. Muy pronto, sus ojos cayeron en el profesor, e inmediatamente se lanzó a una historia triste. Profesor, ¿estás aquí? Piro pareció casi sorprendido, aunque rápidamente se levantó, su voz temblando de angustia fingida. No te vas a creer lo que pasó. Rogue, ella me atacó de la nada. Todos estábamos pasando el rato cuando ella se quitó el guante y me tocó. Mientras Xavier escuchaba al niño, sintió una oleada de ira que se levantaba dentro de él. Sabía que Piro estaba mintiendo gracias a su pequeña expresión, revelando la verdad de lo que había sucedido, aunque el niño no parecía darse cuenta. El profesor apenas podía contener su furia, pero se recordó a sí mismo que era un educador y que tenía que permanecer tranquilo. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de Peter, que se convirtió del amable chico amable que el profesor había llegado a conocer, a un depredador sediento de sangre. Peter, déjame manejar esto.
Trató de calmar las cosas, pero Peter no se movió ni un centímetro, su mirada se encerró en su objetivo. Peter sintió la ira dirigida hacia él y se volvió hacia Pedro, confundido y temeroso. ¿Cuál es tu problema?, preguntó, con los ojos encogidos peligrosamente. Mientras hablaba, Peter casi lo arroja a través de la habitación con un solo pensamiento, pero se contuvo. Lo único que lo mantuvo quieto fue la promesa que le hizo al profesor. Tendría que dejar la reprimenda a la escuela, incluso si realmente quisiera hacerlo él mismo. Aunque Peter ya había comenzado a reinarse bajo control, Xavier no parecía darse cuenta todavía. Todavía preocupado por la seguridad de sus estudiantes, trató de llegar a Peter a través de su telepatía, tratando de calmar sus emociones furiosas.